Kuroko no Basket. El Honorable. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 91. Tendou nunca fue una persona humilde. Especialmente ahora. Este tipo de situaciones iban a ocurrir muchas más veces este año. Si mimas a un equipo, ¿se supone que debes mimarlos a todos? ¿Se esperaba que fueran indulgentes solo para hacer más llevadera la derrota? Aomine no intentaba provocar a nadie. Simplemente decía lo que pensaba. Lo que pensaba lo decía. Así de simple. Pero la alegría de la victoria ya había sido borrada por aquel enfrentamiento. Cuando el equipo salió del gimnasio, Aomine parecía un poco perdido. Tendou, ¿fuimos demasiado duros? En el viaje de regreso en autobús, Aomine comenzó a cuestionarse a sí mismo. Sintió que tal vez había jugado demasiado agresivamente, tal vez les había roto el espíritu. Y no solo en la cancha. También había lanzado algunas líneas brutales. No era solo un espíritu roto. Los destrozó. El baloncesto no tiene nada de correcto o incorrecto. Ganar es ganar, respondió Tendou con calma. Si no querían perder así, ¿por qué no trabajaron más duro? Aomine se rascó la cabeza, sintiéndose un poco mejor. Se había ganado un lugar en el once inicial con mucho esfuerzo. Y si incluso el siempre calculador Tendou dijo que estaba bien, tal vez realmente lo estaba. El baloncesto debe jugarse con todo el potencial. Eso es lo que lo hace divertido. Segundo partido de la fase de grupos. El dominio de Teikm continuó. Especialmente Aomine. Solo un día después, había subido de nivel nuevamente. Estuvo tan explosivo en este partido que todos los focos estaban sobre él. Tendou, notando el reciente despertar de Aomine, deliberadamente lo alimentó con más posesiones para ver hasta dónde podía llegar. Al medio tiempo, Aomine ya había acumulado 32 puntos. Él nunca pensó demasiado en ello. Él simplemente jugó, liberando todo su potencial sin restricciones. Segunda mitad. ¿Ya tiene 50 puntos? Está loco. ¿Cuál es el récord de puntuación en un solo partido del torneo nacional? Creo que, 63. A este paso podría romperlo. La multitud estaba emocionada. ¿Podría establecerse un nuevo récord hoy? Vengan a mí, no importa cuántos sean, los aplastaré a todos. Aomine avanzó más allá de la mitad de la cancha. Dos defensores se acercaron para detenerlo. Inútil. A mitad de carrera, lanzó la pelota hacia arriba, dibujando un arco como un arco iris, justo por encima de las cabezas de los defensores. Luego, con un giro ultra rápido, avanzó rápidamente. ¡Bum! Golpe. Atrapó el balón en el rebote y explotó en el aire, metiéndolo con un potente mate. La ventaja superó oficialmente los 70 puntos. No había esperanza. El equipo contrario, aunque no tan destrozado emocionalmente como el anterior, no estaba mucho mejor. Tenían esa mirada resignada. Incluso empezó a charlar casualmente durante el juego. ¿Quieres ir a la sala de juegos después de esto? ¿Eh? Senpai, ¿todavía estamos en medio del juego? ¿Un juego? ¿Con estos monstruos? No vamos a ganar. Solo ven con nosotros. Ya estaban hablando de planes post partido. Aomine lo escuchó. Su emoción por casi romper un récord, desapareció. ¿Cuál fue el sentido de todo este duro trabajo? Se había esforzado más que nunca durante el año pasado. Y, sin embargo, la diversión en el baloncesto parecía estar desvaneciéndose. Él quería gritarles. El baloncesto no es solo un pasatiempo casual. Pero luego recordó el último partido. Sus palabras habían destrozado a un equipo. Y ahora, la ira simplemente se acumulaba en su garganta. Tendou vio que Aomine perdía la motivación, por lo que tomó el balón. Antes de que terminara el juego, aumentó silenciosamente sus estadísticas. 30 puntos. 13 asistencias. 11 robos. 3 bloques. Un triple doble casual. Ahora podría obtener estos números casi sin esfuerzo. El nivel secundario ya no era un desafío para él. Los rivales del año pasado, las bestias del trueno y similares, ya casi no importaban. Y así, partido tras partido, Teikm aplastó a cada oponente por márgenes masivos.
Como se esperaba, aseguraron fácilmente su lugar en los nacionales, tomando una vez más el primer puesto de Tokio por segundo año consecutivo. El equipo parecía imparable. Pero cuanto más fuertes se volvían, más inquieto se volvía Aomine. Un día, mientras todos estaban entrenando duro para los nacionales, Aomine se saltó a la práctica, algo raro para él. Afortunadamente, Kuroko apareció justo a tiempo y metió un helado en su camisa. Frío. ¿Qué demonios, Tetsu? Tienes que tomarte el baloncesto en serio, Aomine-kun. Tu rival está ahí afuera, en algún lugar. Alguien que pueda competir contigo cara a cara. Se acercan los nacionales. Todos los equipos esperan la oportunidad de derrotarnos. Aomine hizo una pausa. Los nacionales del año pasado, sí, lo habían pasado mal. Al día siguiente, volvió a entrenar más duro que nunca. Espera, ¿sigue entrenando? Ya es así de bueno. Bueno, nuestro oponente en la primera ronda es ese equipo. El día anterior, Momoi había compartido una noticia con él. El primer oponente de Taikmen en los nacionales sería Ninja Middle School. El mismo equipo que le dio problemas el año pasado. Su capitán era un defensor de cierre, uno de los mejores defensores perimetrales de la región. El año pasado no pude ni anotarle 20 puntos a ese tipo, esta vez voy a superar los 20. Murasakibara suspiró. Con lo fuerte que era Aomine ahora, mantenerlo por debajo de los 20 era imposible. Pero al ver a Aomine tan enojado, se quedó callado. Dicen que cuanto mayores son las expectativas, mayor es la decepción. Nacionales, juego 1. La misma historia que en las eliminatorias. Aún no tienen un oponente digno de toda su fuerza. ¿Ese capitán de Ninja que cerró a Aomine el año pasado? Esta vez, Aomine anotó más de 20 puntos en poco más de un cuarto. Puntuación. 123-50. A mitad del cuarto set, Taikm lideraba por 73. Los jugadores de Ninja habían perdido toda esperanza. Su fuego antes del partido, completamente extinguido. Estaban devastados por la enorme brecha. El capitán de Mjima jadeaba pesadamente. Echó un vistazo al marcador. Luego a Aomine, que acababa de atrapar un rebote y ya estaba corriendo hacia adelante. Y luego, él no hizo nada. Simplemente se quedó quieto. Y observó. Aomine lo miró confundido mientras pasaba. ¿Por qué me miras así? ¿Qué esperabas? Mjima habló en voz baja. Aomine, ¿te das cuenta siquiera del tipo de monstruo en el que te has convertido? ¿Cómo podría alguien vencerlos? Fue como si le hubieran arrojado un balde de agua helada sobre la cabeza a Aomine. Aomine-kun, regresa y entrena. Era un día lluvioso. Aomine, actuando como un pequeño príncipe perdido nuevamente, se alejó solo, en conflicto por las palabras de su oponente. No fue a practicar. En cambio, se quedó solo bajo el paso elevado, en el césped, dejando que la lluvia lo empapara mientras miraba fijamente el agua del río que fluía. Kuroko tuvo que buscarlo durante un buen rato antes de encontrarlo. ¿Por qué entonces? Aomine se levantó, apoyándose en el suelo mojado. ¿Para qué seguir entrenando? Cada partido que jugamos, lo ganamos sin esfuerzo. ¿No lo viste, Tetsu? Mientras nos tomemos las cosas en serio, nuestros oponentes simplemente se desplomarán. Debes haberlo notado. Tendou me ha estado pasando el balón constantemente. Ya ni siquiera lo intenta. Aomine volvió a darse la vuelta y observó el río fluir. Probablemente lo descubrió hace mucho tiempo. Y esos periódicos, llamándolo reservar fuerzas para los nacionales, ja. Ese tipo simplemente está aburrido. Jugar contra esta gente no significa nada para él. Kuroko pensó en ello. Para su sorpresa, Yaomine tenía razón. Tendou no tenía ningún deseo de dominar este año, completamente a diferencia del año pasado. A excepción del primer juego, donde obtuvo la puntuación más alta, desde entonces le estuvo pasando la pelota a Aomine. Pero en realidad fue un malentendido. Tendou no se contuvo porque estuviera aburrido. Él simplemente estaba observando a Aomine, observando, planeando, preparándose para el día en que tendría que derrotarlo. Sabía que el público ya estaba insensible a sus estadísticas. Había realizado demasiados partidos monstruosos el año pasado. Este año necesitaba actuaciones nuevas e impactantes para mantener su popularidad en aumento. Kuroko no sabía eso.
Y así, su rostro se ensombreció por la culpa. Entiendo cómo te sientes, pero... ¿Entiendes? Aomine soltó una risa amarga. ¿Qué demonios entiendes? No puedes hacer nada solo, Tetsu. ¿Qué entenderías? Kuroko no se echó atrás. Incluso yo y a veces siento celos de Tendou y los demás. Pero quedarme sentado y enfurruñado por lo que no puedo hacer no cambia nada. Entonces, ¿a quién exactamente planeas entregárselo? ¿A Tendou? A mí. Seamos honestos. Ya no necesitamos tus pases para ganar. Auge. El trueno rugió en lo alto. Resonó como un martillo de juicio golpeando el pecho de Kuroko. Más tarde esa noche. La práctica había terminado. Tendou se quedó para entrenar solo, regateando cerca de la cancha de la cafetería. Claro, podía mejorar sus estadísticas a través del sistema gacha, pero no quería depender de eso para todo. Después de todo, incluso las victorias más afortunadas en los gachas fueron solo una casualidad. La mayoría de las personas viven la vida como personas sin suerte, no como tiradores natos de nivel SS. Tendou conocía muy bien esa verdad por su vida pasada. Malditos juegos de pingüinos. Maldito miollo. Al poco rato, Rico se acercó sosteniendo un bento. Llevas un rato esperando, ¿verdad? ¿Tienes hambre? Un poco. Dejó la pelota a un lado y los dos comenzaron su cena allí mismo en la cancha. Naturalmente, la conversación se desvió hacia los próximos campeonatos nacionales. Rico había estado siguiendo de cerca cada uno de los juegos de Tendou, notando especialmente la forma explosiva de Aomine recientemente. Y ella estaba preocupada. Ella sabía cuál era el objetivo de Tendou: convertirse en el más fuerte, ser el rey de la popularidad. Pero en este momento, Aomine estaba robando la atención, eclipsando incluso la brillantez de Tendou. Los rumores ya circulaban por la escuela. Tal vez Aomine sea el verdadero as de Teikun. Su juego era llamativo y dominante. La viva imagen del estilo del street basketball. Cualquiera que vio jugar a Aomine quedó prendado de su carisma. Incluso Rico, que veía a Tendou todos los días, no pudo evitar admitir. ¿Toca como una bestia? Y entonces, tomó una decisión. Hagamos un espectáculo, Kageyoshi. ¿Eh? Actuemos. Puedo ser tu compañera de reparto. Una medallista de oro. ¿Te refieres a un objeto?, dijo Tendou con sequedad. En el mejor de los casos, solo eres un florero. Ella hizo pucheros. Eres tan mala. Soy tu novia, ¿sabes? ¿No puedes tratarme un poco diferente a los demás? No te preocupes tanto. Aomine aún tiene un largo camino por recorrer si quiere vencerme. Tendou dejó el bento y cerró los ojos lentamente. Y al momento siguiente, su conciencia entró en otro espacio. El dominio de zona. En ese reino de otro mundo, Tendou caminó hacia adelante en silencio. En el momento en que llegó, la gran puerta de Zone se abrió con un crujido, sin resistencia. Cuando abrió de nuevo los ojos, un mundo plateado brillante se abrió ante él. Rico, observando desde afuera, sintió escalofríos en la columna. ¿Qué es esto? No había ninguna razón, ninguna lógica. Ella simplemente lo sabía. Tendou se había vuelto increíblemente poderoso. El aura ya abrumadora que lo rodeaba se había vuelto tan intensa que le dificultaba incluso respirar. Zona, dijo Tendou con calma. Comenzó a explicar qué era y lo difícil que era entrar. Pero ¿y no cerraste los ojos y entraste directamente? Sí, a mí también me sorprendió un poco. Tendou conoció Zone por primera vez cuando sus estadísticas generales superaron el umbral de los 90 puntos. Pero no lo había insistido. Sabía que Zone era una tsundere. Cuanto más lo anhelas, más se te resiste. La puerta de entrada a la zona requiere 3 condiciones brutales. 1. Un amor ardiente por el baloncesto. 2. Talento indiscutible. 3. Un desencadenante personal muy específico. Y ese tercero es el más difícil de todos. El detonante de Aomine era un digno oponente. Fácil de encontrar y si eres Aomine y la mayoría de la gente no puede vencerte. Pero incluso para él, solo los miembros de la generación de los milagros podían activarlo. El detonante de Midorima fue la claridad interna. Tuvo que admitirse a sí mismo que realmente amaba el baloncesto. Eso fue difícil. Él siempre fue un poco despistado y perezoso.
Imagínense que un día se despierta y, en lugar de posponer el despertador, se levanta con pasión. Inconcebible. El detonante de Akashi, aún más brutal. Tuvo que renunciar a toda dependencia de sus compañeros de equipo y luchar solo. Pero Akashi valoraba mucho a sus compañeros de equipo. Si no fuera por su doble personalidad, nunca habría alcanzado esa condición. Entonces, ¿qué hay de ti, Kageyoshi? ¿Cuál fue tu detonante? Tendou sonrió débilmente. Mi detonante, La confusión interna de Aomine terminó atrayendo la atención de todo el club de baloncesto. El entrenador Shirogane KMZM no tuvo más remedio que sentarse y hablar con él. Pero en realidad, era sobre todo Shirogane hablando y Aomine escuchando. Lo siento, Aomine. ¿Eh? Aomine, aturdido, miró hacia arriba, confundido. Me di cuenta de tu problema hace tiempo, pero aún esperaba que encontrarás el camino. En este punto, no te diré algo como no es demasiado tarde para dar marcha atrás. Pero solo si no te rindes, aún habrá posibilidades por delante. No fue una charla larga, y no despertó de repente a Aomine a un propósito superior. Pero al menos, el club de baloncesto aún podría funcionar con normalidad, por ahora. Sin embargo, antes de que el problema de Aomine pudiera resolverse, otro golpeó aún más fuerte. Rico cayó enfermo. Había desarrollado una enfermedad llamada degeneración espinocerebelosa, la misma enfermedad que llevó a la muerte de la heroína Ikeuchi Aya en el drama One Litre of Tears, el primer programa que ella y Tendou vieron juntos. Ella le pidió al gato de cola corta, el sistema, que le implantara esta enfermedad incurable, con la esperanza de hacer una última cosa por Tendou. ¿No te dije que no te preocuparas? Tenía otras formas de ganarme la simpatía de los fans. Solo quería ayudarte, dijo. Rico no podía actuar, así que decidió hacerlo realidad. Y además, hay una cosa más buena. Ahora tendrás que cuidarme todos los días. Ella no parecía enferma. Seguía alegre y vivaz, como siempre. No durarás más de media temporada haciendo esto. Ya no me importa. El tiempo no importa. Simplemente no quiero llegar al final sin haberte ayudado en absoluto. Ya había muerto una vez. ¿Qué era un poco de dolor comparado con eso? Ahora, todo lo que quería era hacer algo por Tendou Kageyoshi, el único hombre que había amado en 2 vidas. ¿Qué? Rico está enfermo. Sí, dicen que es degeneración espinocerebelosa. ¿Tiene cura? ¿No deberíamos llevarla a Estados Unidos? Allí el tratamiento médico es mejor. El equipo de baloncesto quedó devastado al escuchar la noticia. Kise fue el primero en sugerir que volara al extranjero para recibir tratamiento. Pero Nijimura SHKZM negó con la cabeza. Era incurable. ¿Cómo pudo pasar esto? Kise estaba desconsolado. Salió corriendo a confirmarlo. ¿Es cierto? Sí. Es verdad. Pero si es real, ¿y cómo puede Tendou estar tan tranquilo? ¿Qué esperas que haga? Si sigues luciendo como si acabara de morir, ni se te ocurra acercarte a Rico. Con esto, Kise se quedó en silencio. Al día siguiente, fue a ver a Rico nuevamente, esta vez con una brillante sonrisa en su rostro, bromeando como siempre para hacerla reír. Y después, todo el equipo de baloncesto se reunió, aún sabiendo que la enfermedad era incurable, para orar por su recuperación. Ese calor hizo que su corazón se sintiera lleno. Mientras tanto, en el mundo real y... aquí vamos. Maldita sea, quedé segundo. ¿Qué le pasa a Fanjeje hoy? Parece un poco desorientado. Fanjeje estaba sentado frente a su computadora. Comenzó su transmisión en vivo y puso en cola el episodio más reciente. No estoy fuera de onda. Es solo que, el último episodio me impactó mucho más de lo esperado. Sinceramente, no quiero ni ver este nuevo episodio. Esperé tanto tiempo para ver finalmente a Tendou y Rico juntos en San Valentín, y ahora esto. Fanjeje estaba sufriendo visiblemente. Para los fanáticos de esta serie, el episodio anterior había sido una auténtica carnicería emocional. Ese fue el episodio donde Aomine y Kuroko rompieron debajo del puente. Aomine tembló mientras decía. Ya ni siquiera recuerdo cómo atrapar tus pases. Golpeó como un tren de carga. Para los espectadores acostumbrados al tono liviano y optimista del programa, este latigazo emocional fue devastador. Todos sabíamos que el drama se avecinaba.
Era imposible que el equipo de baloncesto se mantuviera así de sano para siempre, dijo Fanjeje. Incluso hablé con Newmare y los demás. Todos coincidimos. Los verdaderos oponentes de Kuroko no son otros equipos. Serán Tendou y los demás. Son demasiado fuertes. Monstruos, literalmente. Si los más fuertes ya están en tu equipo, ¿dónde está el desafío? Aún así, este giro inesperado es demasiado. Solo tuve un episodio genial, y ahora me estás matando. Prácticamente estaba gritando. El equipo de producción no utilizó a Kaseo Midorima para cambiar la narrativa. Eligieron a Aomine y Kuroko, dos personajes con arcos profundamente emocionales. ¿Y el efecto? Devastador. Entonces el OT terminó. La pantalla se quedó negra. Un nuevo título apareció en la pantalla. Maldición. Oh, no. Ese título es definitivamente una mala noticia. Tengo un mal presentimiento sobre esto. ¿Acaso seguimos viéndolo? Fanjeje tembló cuando la palabra maldición apareció en la pantalla. Él realmente no quería que lo apuñalaran otra vez. Luego, por si el público no lo entendía, el equipo de producción inmediatamente lanzó una bomba. Tendou Rico tiene una enfermedad incurable. ¿Qué demonios? Estos escritores son unos monstruos. Primero destrozaste a Aomine, y ahora vienes por Tendou. ¿Degeneración espinocerebelosa? ¿Qué es eso? Respuesta sencilla. Una enfermedad incurable. El chat estalló en caos. Tendou era actualmente el personaje número 2 más popular, y uno de los únicos que tenía una relación romántica confirmada. Se tomaron de las manos, se besaron, se abrazaron, era legítimo. ¿Y ahora estaban haciendo esto? Fanjeje se quedó completamente paralizada. Fue una tragedia. Herir a Kuroko y Aomine era una cosa, pero tocar a Tendou significaba el máximo daño emocional. No esperó 10 episodios para esto. Pero por mucho que le doliera, notó algo. La audiencia estaba aumentando vertiginosamente. A pesar del drama, la serie tenía una animación impresionante y una escritura ingeniosa. Los personajes eran distintivos y vívidos. Pero le faltó un punto de inflexión dramático. ¿Qué hizo a Tendou tan popular? Él llevó a cabo la mayoría de los momentos cotidianos del programa. Cuando él y Rico se juntaron oficialmente el día de San Valentín, los fans se volvieron locos. Guau guau guau, escribían spam en el chat. La gente decía que estaba dispuesta a contribuir con los regalos de boda. Pero ese fue solo un episodio feliz. ¿Y ahora esto? Fanjeje ofreció una rápida lección de ciencia. La degeneración espinocerebelosa es un trastorno genético causado por la mutación de secuencias repetidas de nucleótidos CAT. Es la misma enfermedad que padecía la niña de 1 litro de lágrimas. ¿Recuerdas ese drama, verdad? No digas ese nombre. Lo he visto. Estoy traumatizado. Espera, ¿qué programa es ese? No lo he visto. Que alguien me lo diga. No puedo explicarlo. Solo, busca los 10 dramas japoneses más tristes y lo encontrarás. Al público no le quedó nada. Estaban emocionalmente entumecidos. Degeneración espinocerebelosa. Una enfermedad degenerativa para la que actualmente no existe cura. Clínicamente tiene 3 etapas. Etapa temprana. Marcha inestable, extremidades temblorosas, movimientos y tiempo de reacción lentos. Etapa intermedia. Dificultad para hablar, dificultad para modular el tono, movimientos oculares espasmódicos, visión doble, pérdida de coordinación. Etapa tardía. Pérdida de la capacidad de hablar, incapacidad para mantenerse de pie, dependencia de una silla de ruedas, disminución de la comprensión, hasta llegar a la inconsciencia y a un estado vegetativo permanente. Tendou Rico lo pasó todo en el lapso de un solo episodio. Al principio ella todavía vivía como una persona normal. Pero a medida que pasaba el tiempo, comenzó a depender cada vez más de Tendou Kageyoshi para salir adelante. El equipo de animación no representó cada momento con detalle, pero fue suficiente para romper el corazón del público. Todos en Teikm que se enteraron de su enfermedad fueron juntos a orar por ella en un santuario. Le hacían compañía, hablaban con ella, trataban de hacerla reír. Estas escenas deberían haber sido cálidas y reconfortantes, pero en cambio, pesaron mucho en los corazones de todos. Aunque los espectadores sabían que era ficción, no pudieron evitar sentirse devastados por los personajes. Programas como Anohana, Your Lie in April y Clannad.
Cualquiera con corazón derramaría lágrimas por historias como estas. Incluso Fanjeje no habló tanto como de costumbre. Apenas leyó el chat en vivo. Él simplemente observaba en silencio. Observó a Rico sufrir su enfermedad, aunque siempre con una sonrisa en su rostro. Sin darse cuenta, se le llenaron los ojos de lágrimas y sollozó varias veces. Rico merecía vivir. Deseaba desesperadamente que alguien pudiera cambiar el resultado. Pero incluso Tendou Kageyoshi, el personaje aclamado como el protagonista de nivel B más poderoso de la serie, solo pudo permanecer a su lado. Eso era todo lo que podía hacer. Pasar el mayor tiempo posible con ella. Rico, sin embargo, era absolutamente despiadada. Se había implantado una enfermedad terminal en el cuerpo. Pero como estaba mentalmente preparada, la afrontó con alegría. Y eso fue lo que hizo que doliera aún más. Su fuerza y optimismo devastaron a los espectadores. Luego la pantalla cambió al diario de Rico, que había estado manteniendo en silencio. Abril 20 clima. Despejado. Trabajé en la cafetería como siempre. Terminé rápido porque Kageyoshi está practicando en la cancha. Ya debe tener hambre. Después de terminar, corrí, pero tropecé y me caí. Mi cuerpo no respondió adecuadamente. Se lo dije y me obligó a ir al hospital. 9 de abril todavía soleado. Llegaron los resultados. Me diagnosticaron degeneración espinocerebelosa. Incurable. Al principio no lo podía aceptar. Pero cuando vi a Kageyoshi gritándole al doctor, nunca lo había visto tan enojado. Me reí. 10 de abril sigue soleado. El cielo está azul. Mis compañeros de clase y el club de baloncesto se enteraron. Todos quedaron desconsolados. Miyoko estaba aún más molesta que yo. Lloró toda la mañana. Sinceramente la enferma soy yo, pero tuve que consolarla. 11 de abril nublado. El equipo me arrastró a un famoso santuario en Tokio. No quería ir. Mañana había un torneo nacional. Pero al final fui y me sentí feliz. ¿Estoy siendo egoísta? 12 de abril todavía nublado. Kageyoshi me llevó a un hospital. Le pidió a Akashi que encontrara al mejor médico del mundo. Tengo curiosidad. ¿Qué tan rica es la familia de Akashi? Me sacaron mucha sangre. Me hicieron muchas pruebas. Me dolió. Fue agotador. Pero Kageyoshi se quedó conmigo y me sentí bien. 15 de abril soleado. Llegaron los resultados. No fue un milagro. Realmente tengo una enfermedad incurable. Kageyoshi no dijo una palabra en todo el día. Eso me preocupó. 20 de abril soleado. Caminar se está haciendo más difícil. Siento que mi cuerpo no me pertenece. Tengo miedo. Mi mayor deseo es convertirme en la novia de Kageyoshi. Usar un vestido blanco y caminar por el pasillo con él. Le dije eso. Él dijo y que lo haría posible. 21 de abril soleado. Hoy me casé con Kageyoshi. La ley no lo reconoce, pero ¿a quién le importa? Me llevó a una tienda de novias. Él quería encargar algo personalizado, pero me enamoré de un vestido que estaba allí. Caminamos por el pasillo de una capilla. Bajo la bendición de un sacerdote, me convertí en su esposa. 25 de abril nublado. Mi condición está empeorando. Pero ya no tengo miedo. Me siento tranquilo. Porque mi último capítulo es feliz. Kageyoshi está conmigo todos los días. Y me siento verdaderamente contento. La narración de Rico acompañó las imágenes del flashback. No duró mucho, pero Fanjeje no pudo contener las lágrimas por más tiempo. Ellos salieron en tropel. Agarró unos pañuelos, se secó la nariz y los ojos y lloró como una niña viendo un melodrama con una caja de pañuelos. Cuando terminó el montaje, los espectadores volvieron a ver a Rico. Ella ya estaba en silla de ruedas, incapaz de caminar. Habían subido juntos a una montaña para disfrutar de la vista. Es hermoso, susurró. Ella intentó levantar la mano pero no se movía. Tendou envolvió suavemente su mano alrededor de la de ella y los levantó a ambos hacia la vista. Si te gusta te traeré aquí de vuelta todos los días. Claro, si hay un mañana. Habrá. No tienes que consolarme. Conozco mi cuerpo mejor que nadie. Ya no estaré aquí para cuidarte. Su enfermedad ya había llegado a su etapa final.
Como al principio le quedaba poco tiempo, la aparición de la enfermedad fue más rápida de lo esperado. Ella apenas podía hablar. Incluso mover los labios le exigía toda su fuerza. Tendou se arrodilló y acercó su oído a su boca para poder escucharla. Incluso cuando yo ya no esté, debes cuidarte. No te preocupes por mí. Tú mismo lo dijiste. Los malos viven para siempre. Y yo soy el peor. Aún así, no vivas tan bien. Si eres más feliz sin mí, yo estaré triste. Entonces viviré, solo que un poco peor que ahora. Eso funciona. Ella sonrió. Y entonces, al final, se inclinó hacia su oído y susurró. Además, y recuerda convertirte en el número 1. Estallido. Fanjeje golpeó la mesa con el puño. La mesa perdió 99 HP instantáneamente. Rugió en el micrófono. Malditos escritores. ¿Sois siquiera humanos? Ese mismo grito hizo que su número de espectadores se disparara a más de 100.000. Capítulo anterior. La popularidad ha superado los 2 millones. Desbloqueando la habilidad de la cuarta etapa. Habilidad de cuarta etapa desbloqueada. Ojo de los cielos. Al final del episodio, la pantalla se centró en las pupilas bien abiertas de Tendou. Brillaban con un brillo galáctico. Radiantes e impresionantes. Pero el público seguía furioso e inundaba las secciones de comentarios con amenazas de enviar hojas de afeitar a los guionistas. Tal vez después de que el impacto emocional pasara y se calmaran, finalmente notarían el detalle y lo analizarían más de cerca. Igual que Fanjeje. Definitivamente había notado el cambio en los ojos de Tendou. Efectivamente, tal como los comentarios habían especulado anteriormente, Tendou había estado ocultando una habilidad visual, ahora despertada debido a un estímulo emocional. No había duda. Iba a ser OP. Porque en el anime, cualquiera que usa los poderes de los ojos nunca es débil. Aún así, Fanjeje no tenía la energía para discutir eso con sus espectadores. Cogió su teléfono y vio que los foros ya habían explotado. La mayoría de los fanáticos expresaron su devastación. Muchos irrumpieron en el Twitter oficial y lanzaron feroces protestas. Cada palabra hirió profundamente. Pero el estudio permaneció en silencio. Mientras tanto, Tendou. Después de emitirse el episodio, llevó el cuerpo de Rico a casa. Su rostro estaba tranquilo, libre de cualquier dolor. Será mejor que no me mientas. ¿Qué ganaría yo mintiendo? Colocó suavemente a la inconsciente Rico sobre la cama. Luego sacó un cristal de agua brillante. Cristal de almacenamiento del alma. Un objeto que podría preservar un alma de forma permanente dentro de un cristal. ¿Qué debo hacer? Solo úsalo en ella. Ya he eliminado la degeneración espinocerebelosa. Entiendo. Tendou activó el cristal. Una luz brillante brilló. El alma de Rico fue transferida allí de forma segura. El siguiente es el sorteo de la lotería, para encontrar el cristal de la resurrección. Tendou estaba tranquilo precisamente porque ya tenía este plan en marcha. Había sacado este objeto hacía mucho tiempo, pero no le había dicho a Rico. Quería sorprenderla en el último momento. Él nunca esperó que ella tomara el asunto en sus manos y organizara un final tan dramático. ¿Y ahora qué? ¿Qué harás ahora? ¿Qué más? Obviamente, volver a jugar a la pelota. Guardó el cristal y caminó hacia el baño. Frente al espejo, se miró fijamente en su reflejo. Tan guapo como siempre, salvo que ahora sus pupilas habían cambiado. Brillaban como estrellas, fluyendo con olas de brillo místico. Ojo de los cielos. También conocido como los 6 ojos. En el mundo del Jujutsu, se decía que esto despertaba solo una vez cada varios siglos. Era la habilidad ocular más poderosa del mundo maldito. Gojo Satoru se volvió el más fuerte gracias a esto y a las técnicas de su clan. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Qué tipo de poder me traerás? Tendou se calmó y comenzó a sentir los cambios. Al poco tiempo, notó la diferencia. Al igual que Gojo, su campo de visión ahora tenía 0 puntos ciegos. Incluso estando de espaldas a la pared, aún podía ver claramente los patrones en las baldosas. Habilidades de observación y mejoradas. Levantó la palma de la mano. Ahora podía ver cada detalle de las líneas de su palma con mayor claridad que si usara una lupa. Pero eso era solo lo básico. Para algo aclamado como la potencia más fuerte, esto no podría ser todo.
Cerró los ojos y se concentró más. Pronto lo descubrió. Su control sobre su propio cuerpo había alcanzado un nivel sin precedentes. Puedo controlar cada gramo de fuerza que uso. Apretó el puño y abrió los ojos bruscamente. Luego, abrió el panel de estado en su mente. Con solo un pensamiento, sus estadísticas comenzaron a fluctuar. Fuerza. 94, 100. Rompió la tapa. Emocionado, continuó. Velocidad. 95, 103. Luego vinieron la resistencia, la concentración y las habilidades técnicas. Mientras centrara su atención en una estadística, podría llevarla temporalmente más allá del límite. Incluso heredó la famosa habilidad de los 6 ojos. El control preciso de la energía maldita. Aunque no tenía energía maldita, podía regular con precisión el flujo de energía en cada parte de su cuerpo. Desventaja. No podía superar los límites en múltiples atributos al mismo tiempo. Aún así y más que suficiente. Esta habilidad ya era increíblemente poderosa. Básicamente, le dio el potencial de maximizar cada estadística de voluntad. Podía disparar con la precisión de Midorima. Corre como Aomine. Quizás, aún pueda hacer más. No creyó ni por un segundo que ese era el alcance total de los 6 ojos. Con Rico desaparecida para otros, al menos, Tendou pasó un día adaptándose a los 6 ojos y dominando su control mejorado. Luego regresó al club de baloncesto luciendo sus icónicas gafas de sol. Tendou. Pequeño 10. Tendou-kun. Todos corrieron a saludarlo, preocupados porque aún estaba de duelo. Pero vieron que no había cambiado. Después de un día de descanso, seguía siendo el mismo Tendou, solo que un poco más tranquilo. Para los demás, eso parecía una compostura forzada. Todos lo anhelaban. Incluso Aomine, que había planeado desafiarlo a un duelo para reavivar su pasión por el baloncesto, se retractó. Sabía que Tendou acababa de experimentar algo pesado. No me miren así. No soy tan frágil como creen. Tenemos partidos por delante. No olvidemos nuestro objetivo. Nadie respondió alegremente. El estado de ánimo todavía estaba pesado. Hasta que Nijimura SHKZM dio un paso adelante, aplaudió y dijo: bueno, basta. No le compliques las cosas a Tendou. Vuelve a entrenar. Después de todo, el campeonato nacional aún no había terminado. Ahora no era el momento de relajarse. Bueno, está bien, quizás eso fue un poco hipócrita. Porque todo el mundo en el país lo sabía y ningún equipo pudo impedir que Teikm repitiera como campeón. Ni ahora, quizá nunca. ¿Cómo podría existir un equipo como este? Esta no era una liga profesional. No podían simplemente intercambiar por una lista completa de personajes de SSR. Después de todo, los verdaderos equipos profesionales tenían impuestos de lujo y la liga aplicaba políticas de equilibrio para evitar la dominación. Como aquella vez que CP3 debía unirse a Kobe en Los Ángeles, pero David Stern lo vetó. ¿LeBron? Eso era diferente. Era agente libre. Desde entonces, las estrellas comenzaron a unirse para perseguir anillos. Incluso mi primo Lillard dejó Portland para asociarse con el Greek Freak. Finalizó la práctica del club de baloncesto. Hoy fueron Tendou y algunos otros, como Murasaki Bara, quienes se quedaron para limpiar. Una vez que todo estuvo hecho, se cambió de ropa, se puso sus adoradas gafas de sol y estuvo listo para partir. Espera, Tendou. ¿Eh? Tendou se dio la vuelta y vio que era el entrenador Shirogane KMZM quien lo llamaba. Intercambió una mirada con Murasaki Bara y luego se quedó atrás mientras los demás salían primero. Atardecer. Un anciano y un adolescente, dos de las personas más importantes de Teikm, estaban juntos junto a una máquina expendedora. ¿Quieres beber Coca-Cola? Solo tomaré agua. Tendou se sentó casualmente, encorvado como si no estuviera dispuesto a tener una conversación seria con un anciano en absoluto. A Shirogane no le importó. Este era el Tendou que él conocía. Un Tendou descarado e indómito. ¿Y bien? ¿De qué se trata esto? Sé el pilar de Teikm, Tendou. Esa línea ahí parecía como si fuera del programa equivocado. Entrenador, esto es baloncesto, no el príncipe del tenis. No confunda sus líneas. Ejemi. Shirogane tosió torpemente. ¿No dijo una vez cuando Rico renació que no veía anime?
Ahora se expone con solo una línea. Como era de esperar, Tendou. Siempre dices lo que quiero decir. Te equivocaste de programa, hermano. Ja ja ja. Sigue actuando como si no le afectara. Debe estar guardándoselo todo. Pobre niño gato y... Había pasado una semana, tiempo suficiente para que los fanáticos se calmaran. Las secuelas emocionales aún persistían, pero todos podían ver que algo se estaba gestando. Al final del último episodio, los ojos de Tendou eran deslumbrantes, como constelaciones. Claramente exagerado. ¿Acaso Midorima no serían una mejor opción? Tendou tomó un sorbo de agua. Nijimura SHKZM se iba a graduar pronto y, debido a su situación familiar, se mudarían a Estados Unidos para buscar mejores opciones de tratamiento. Normalmente, sí. Akashi y Midorima son buenas opciones. Son más serenos, más maduros, más sensatos. Oye, ¿estás diciendo que soy menos maduro que esos dos niños? Tranquilo. Déjame terminar. Shirogane se rió entre dientes y continuó. Pero lo que tú tienes, ellos no, fuego. Teikm no necesita un capitán convencional. Necesitamos a alguien que pueda unir a todos. Alguien con carisma. Ese eres tú, Tendou. Así que primero me insultas y luego me felicitas. ¿Qué soy, un niño pequeño? Y literalmente acabo de perder a mi esposa. ¿Unidad? Por favor. Si la generación de los milagros fuera toda una mojigata, ¿de dónde vendría el drama? ¿De dónde vendrían las calificaciones? Necesitaba rivalizar con ellos, no cuidarlos. El dolor es un catalizador para el crecimiento. Puede que yo tampoco viva mucho más. Fujimura no puede dirigir el club solo. Necesitará tu ayuda. Tendou lo miró. Shirogane no se anduvo con rodeos. Los años de entrenamiento me han agotado. Estoy pensando en retirarme. Tal como ocurre en la trama canónica, este año había llegado al final de su camino. Si no hubiera sido por la condición de Rico, Tendou ya habría sido ascendido a capitán. Shirogane había esperado solo por él. No estoy de humor para conversaciones pesadas en este momento. Eres un hombre. Tarde o temprano tendrás que soportar las cosas pesadas. Está bien. Si terminamos, me voy. Entonces lo tomaré como un sí. Tendou hizo un gesto con su botella de agua en la mano y comenzó a alejarse. Capitán, ¿eh? Claro, ¿por qué no? Podría hacer alarde de ese título más tarde. La generación de los milagros. Los guía a la victoria. Tendou. Hablas mucho hoy, viejo. ¿Podrías ir al grano ya? Solo una última cosa. Shirogane sonrió. Ven a visitar a este anciano de vez en cuando. Déjale eso a tus verdaderos hijos, abuelo. Me voy. Tendou no miró hacia atrás. Shirogane lo vio irse, con los ojos llenos de algo parecido al orgullo, o tal vez tristeza. Pronto dejaría el club al que había dedicado su vida. Tendou él era a quien Shirogane siempre había favorecido. Al día siguiente. Semifinales nacionales Final Four. Tendou, que ahora lucía el brazalete de capitán heredado de Nijimura, lideró al equipo hacia la cancha. Después del calentamiento, los jugadores naturalmente se reunieron en un grupo. Normalmente, este era el momento en el que Shirogane daba un discurso o gritaba un eslogan. Pero ahora, con Fujimura asumiendo el poder, sintió una inmensa presión. No era tan experimentado como el entrenador anterior. Los jugadores esperaron y nada salió de su boca. Tendou tuvo que dar un paso adelante. Extendió la mano y atrajo a Kisei Midorima hacia un abrazo de hombros. Al ver esto, los demás lo siguieron, abrazándose unos a otros, formando un círculo alrededor de su nuevo capitán. Esperando el discurso del primer capitán de Tendou. Algunos dicen. Algunas personas están destinadas al fracaso, mientras que otras están destinadas al éxito. Bueno, yo digo que tienen toda la razón. Somos el tipo de bastardos que nacimos para ganar. Bastardos. Qué malditamente presumido. Tiene razón y lo odio. Algunos nacen en Roma, otros nacen para llevarla y... Primero nos apuñala con sentimientos, ahora nos abofetea con arrogancia. Los fanáticos pensaron que pronunciaría un discurso profundo y emotivo y, en lugar de eso, obtuvieron esta tontería arrogante. Y aún así, de alguna manera, parecía real. ¿No es demasiado dramático?
No es una puesta en escena de anime. Simplemente Taekwondo genuino. Finalmente, Tendou gritó. Taekwondo. Todos respondieron. Victoria. Subiéndose la manga del brazo hasta el codo, Tendou se giró, flanqueado por los 4 jugadores más fuertes de la serie. Y marcharon a la cancha para enfrentarse a sus temblorosos oponentes. El partido comenzó y la escena era intensa. Hoy, el rival de Taekwondo vino de Okinawa, liderado por un entrenador apodado Entrenador Bandido. Solo con eso, se podía adivinar qué clase de equipo era. Según la información que reunió Momoi, cada partido que jugó este equipo estuvo lleno de enfrentamientos físicos caóticos y totales. Sabían muy bien que su poder duro no podía igualar al de Taekwondo, por lo que su estrategia era romper el ritmo del juego y ganar mediante la interrupción. En la primera jugada, su centro cargó contra Murasakibara como una bestia salvaje. Murasakibara, sorprendido, tropezó. Justo cuando estaba a punto de quejarse, el rival se lanzó a por el balón, logrando detenerlo justo a tiempo. Esa zambullida agresiva encendió el entusiasmo del equipo. Su empuje, fuerza y presencia cautivaron a todos. Difícil. El rival de hoy fue más agresivo y físico que incluso los equipos a los que se enfrentaron en Tokio. Incluso Aomine mostró un indicio de interés, solo un indicio. En ese momento ya no creía que nadie pudiera vencerlo realmente. Justo cuando uno de los jugadores oponentes usó un codo para empujar a Murasakibara a un lado y se dispuso a hacer una volcada, Aomine corrió para bloquear, pero el centro de atención de hoy no era él. Justo antes de la volcada, una raya blanca irrumpió en la pintura desde más allá del arco de 3 puntos como un cometa. La velocidad fue impresionante, comparable a la de Aomine. Tendou se elevó alto, balanceando su brazo como si estuviera rematando una pelota de voleibol y lanzó un bloqueo brutal. Auge. El intento de volcada del oponente fue brutalmente negado, estrellándose contra el tablero con tanta fuerza que todo el aro tembló. Tendou. Exclamó Momoi en estado de shock. Inmediatamente buscó los datos de Tendou y descubrió que hoy, Tendou era más rápido y más explosivo que nunca. Todos los demás parecían igualmente sorprendidos. Esta versión de Tendou les recordó el momento en que Aomine despertó. Todo su potencial se despertó de golpe. ¿Podría ser lo mismo? El balón cayó al suelo y Tendou pisó el acelerador y se lanzó a un contraataque rápido. Solo un paso y su aceleración lo envió volando por la cancha con un impulso increíble. Incluso mientras driblaba, solo Aomine podía seguirle el ritmo. Akashi y los demás estaban medio paso atrás. No podrás pasarnos. De ninguna manera. El oponente había explorado bien el campo. Ahora todos sabían que los contraataques rápidos de Taekwondo debían ser detenidos. 2 defensores de tercer año se posicionaron cerca del arco, con los brazos extendidos como una pared. Tendou no disminuyó la velocidad en absoluto. Justo antes del contacto, sus ojos brillaron y sus pupilas giraron como la luz de las estrellas. ¿Qué es esto? Los defensores se estremecieron. El regate de Tendou se volvió borroso. Primer paso. Se deslizó a su lado. Segundo paso. Rompió el doble equipo como si no existiera. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Ni siquiera había disminuido la velocidad. Auge. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Tendou estaba colgando del aro, habiendo completado la volcada. Incluso el corazón de Momoi dio un vuelco. La última vez que vio una presencia tan abrumadora fue cuando su amigo de la infancia, Aomine, estaba en su mejor momento. Pero últimamente, Aomine había dejado de entrenar. Simplemente se relajaba leyendo después de cenar. Ella estaba preocupada. No te quedes ahí parado, vuelve a la defensa. Tendou corrió de regreso por la cancha, dándole una palmada en el hombro a Kuroko en el camino. El rostro de Kuroko se iluminó de emoción. Este es el poder que me faltaba. La emoción familiar había regresado. Tendou siempre había sido fuerte, pero hoy algo era diferente. Algo crudo, abrumador. Y Aomine podía sentirlo. Cada fibra de su ser gritaba. Este tipo es peligroso. Tendou, realmente eres el mejor. Exclamó Momoi aliviada. En defensa, el oponente se mantuvo fiel a sus tácticas físicas. Codos hacia afuera, fuerza bruta. Murasakibara ya se había enfrentado a este tipo de jugador antes, pero incluso él tenía dudas ahora. Tenía miedo de que si se defendía demasiado, lo expulsarían del juego.
Esa vacilación permitió que el centro rival volviera a dominar la pintura. Pero entonces Itendou apareció volando otra vez. Nadie vio siquiera de dónde venía. Simplemente apareció, derribando a los jugadores como si fueran bolos y lanzando la pelota en el aire. ¡Bum! La multitud explotó. Tendou, el nuevo capitán de Teikm, acababa de arrebatarle el balón al centro del rival en plena bandeja. Menudo bloqueo. Increíble defensa. La estrella demoníaca de Teikm ha vuelto. Acaba de desviarle el tiro a corta distancia a un pivote en el aire. Dios mío. ¿Qué tan alto saltó? Los comentaristas enloquecieron. El estadio estalló de júbilo. Pero Tendou no había terminado. Todavía en el aire, escudriñó la cancha. Sus ojos se iluminaron de nuevo. Cada rincón de la cancha quedó bajo su atenta mirada. Se concentró en un objetivo, concentró toda su fuerza en su brazo y lanzó la pelota hacia atrás como si fuera un misil. El pase voló por encima de las cabezas de 8 jugadores, directo a las manos de Aomine, que ya había cruzado la mitad de la cancha. Aomine reaccionó al instante, finalizando el descanso con una volcada fácil. Sin embargo, el público no estaba mirando a Aomine. Estaban fijados en los ojos de Tendou. Cuando Aomine atrapó el balón, lo percibió inmediatamente. No se trataba de un pase cualquiera. El todopoderoso Tendou estaba de regreso. Cada vez que Tendou hacía una jugada, los animadores mostraban un primer plano de sus ojos, brillando como galaxias. ¿Dónde está el equipo de producción? Salgan. Dejen de acribillarnos con tanta emoción y explíquenos qué es este nuevo poder. Tiene que ser una visión de 360 grados. Su agudeza visual dinámica debe ser increíble. Hasta ahora, el público solo podía adivinar. Nadie se dio cuenta aún de que Tendou también había desbloqueado algo más. Un control corporal perfecto, lo que le permitía superar temporalmente los límites de sus estadísticas. Y esto fue solo el comienzo. Para el oponente de Taik Moi, este juego no fue menos que una pesadilla. A los 9 minutos del primer cuarto, el marcador ya era 33-6. Si bien atacaron sin descanso y acumularon unos asombrosos 33 puntos, también lograron mantener el puntaje de sus oponentes en un solo dígito. Su pretendida dureza resultaba ridícula frente a una fuerza abrumadora. No dispuesto a quedarse atrás, Aomine instintivamente leyó el pase del oponente y se lanzó a interceptarlo. Pero al segundo siguiente, ¡shosh! Un destello de luz pasó como un rayo. Aomine solo vio una mancha borrosa ante él, y luego solo pudo observar la espalda de Tendou mientras este corría tras robar el balón. Ocurrió en un instante. Justo cuando Aomine entró por primera vez en la zona, Tendou tomó el balón destinado a un compañero. Yare yare. Aomine sonrió, pisoteando con fuerza el suelo y persiguiéndolo, no para ayudar en una jugada de 2+1, sino simplemente porque se sentía entusiasmado. Tenía la mirada puesta directamente en Tendou. ¡Apa! Aomine. Momoi Satsuki y los demás quedaron atónitos. ¿Cómo fue que un partido normal de repente se convirtió en una lucha interna? El suspiro de alivio que acababa de respirar ahora estaba nuevamente atascado en su garganta. Ella conocía demasiado bien la personalidad de Aomine y esto tenía que estar dirigido a Tendou. ¿Por qué me miran? Este tipo empezó. Ladró Aomine, ignorando las miradas extrañas de sus compañeros. Había pasado tanto tiempo desde que sintió la urgencia de ir con todo de esa manera. Tendou no necesitó mirar atrás ni usar sus 6 ojos para sentirlo. Ya sabía quién estaba cargando detrás de él. No iba a ceder ni un ápice. Al llegar a la línea de 3 puntos, se detuvo de repente. El aterrador equilibrio y la coordinación de su cuerpo le permitieron detenerse en seco desde toda velocidad. Cualquier otra persona habría salido volando por semejante parada repentina, pero Aomine no. Su coordinación era de primera. Después de todo, en el futuro, podría disparar desde cualquier posición. Vamos, Tendou. Aomine abrió los brazos. Un partido normal de alguna manera se había convertido en un duelo 1 contra 1. Incluso el equipo contrario quedó atónito y luego furioso. Esos dos claramente no los tomaban en serio. Los espectadores se quedaron boquiabiertos, sin saber qué decir. Los espectadores en el mundo real tenían la piel de gallina por todos lados. Desde que empezó el segundo año, la historia había avanzado a toda velocidad, como si corriera por una autopista.
Ahora no hay duda. Los futuros oponentes de Kuroko iban a ser estos monstruos. ¿Pelear contra Tendou? ¿Kuroko? ¿Cómo se supone que lo hará? Esto es ridículo. Están en otra liga. Suspiro, la muerte de Rico claramente afectó mucho a Tendou. Nunca antes habría hecho esto. ¿Arrebatarle el balón a un compañero? ¿O fue solo una coincidencia? Luego les dieron una bofetada en la cara. Tendou no dio señales de ceder. Sus ojos, como gemas, brillaban con una luz radiante. Golpear. La pelota cayó como un meteoro y se estrelló contra el suelo. El cuerpo de Tendou se movió con la pelota, deslizándose hacia la izquierda. Más rápido. Aomine estaba seguro. Nunca había visto a Tendou driblar o cambiar de dirección más rápido. No hubo movimientos ostentosos, solo una precisión limpia y letal. Era tan eficiente que casi parecía elegante. Pero... no podrás superarme, Tendou. Aomine se deslizó para bloquear. Tendou cambió de dirección de nuevo, rapidísimo. Aún así, Aomine no era un jugador normal. Era uno de los goleadores más fuertes de la generación de los milagros. A su nivel, un retraso de una fracción de segundo podría ser suficiente para decidir el resultado. Tal como nadie lo esperaba, Aomine ya se había girado. Su sentido del juego era excepcional. Predijo la jugada correctamente. Pero... ¿eh? Aomine se quedó paralizado. La pelota había desaparecido. ¿Cuándo lo dejó ir Tendou? ¿Son esos ojos? El instinto le dijo. Tenía que ver con esos ojos brillantes de Tendou. El balón se estrelló contra el tablero y rebotó. Tendou saltó por encima de Aomine, lo atrapó con una mano y remató con una J-Hop. Al margen, Kuroko permaneció en silencio. Recordó las recientes palabras de Aomine. Ahora incluso Aomine y Tendou ya no necesitaban un pasador. Los espectadores se quedaron sin palabras. Incluso sus furiosos oponentes sintieron que su ira se calmaba. Porque después de que Tendou anotó, Aomine, el monstruo de Teikn, pareció volverse aún más peligroso, como una bestia a la caza. Y a su lado, una criatura negra y sombría se levantó de los pies de Tendou, igualando paso a paso el aura agresiva de Aomine. De ninguna manera. ¿Aún se está haciendo más fuerte? Monstruos. Eso era todo lo que podían pensar. ¿Quién podría seguir enojado después de enfrentarse a algo así? Aomine ahora estaba completamente encendido. Cada célula de su cuerpo gritaba por un enfrentamiento con Tendou. Pero antes de que realmente pudieran enfrentarse, el entrenador Shirogane KMZM pidió un tiempo muerto e hizo que el entrenador asistente los sustituyera a ambos en el acto. En el banco. En el momento en que Aomine se sentó, antes de que pudiera siquiera hablar, su amiga de la infancia Momoi ya estaba al ataque. Ada. ¿Te das cuenta de lo que haces? Somos compañeros. ¿Puedes dejar de ser tan egoísta? Eres imposible. No confundas a tu oponente, Aomine. Eres demasiado imprudente, Aomine. Todos sus compañeros de equipo se lanzaron contra él. ¿Y qué pasa con Tendou? Bueno, su robo fue en parte explicable. Simplemente intentaron hacer la misma jugada y resultó que él era más rápido. El entrenador Shirogane no lo vio de esa manera. Mientras Aomine se ocupaba de sus compañeros de equipo, Shirogane se acercó silenciosamente a Tendou. Tendou no tenía intención de disculparse. ¿Acaso no veían lo rápido que aumentaba su popularidad? Pase lo que pase, no olvides tus responsabilidades, Tendou. No lo he olvidado. Pero cuando alguien me desafía, no contraatacar no es mi estilo, viejo. Además, el drama logró grandes índices de audiencia. Y realmente, no esperaba que Aomine se volviera completamente psicópata a mitad del juego y comenzara a atacarlo. Así que él simplemente contraatacó como castigo. Tendou y Aomine, los dos idiotas imprudentes, fueron enviados a la banca por Shirogane KMZM y obligados a sentarse al margen durante el resto del juego. Hasta el pitido final no tuvieron oportunidad de volver a jugar. El resto del partido lo llevaron a Kashi, Midorima, Kise, Nijimura, Aizaki y Kuroko. Como era de esperar, no hubo sorpresas. Quizás el equipo contrario se había visto afectado por el arrebato previo de Tendou y Aomine. Su estilo de juego agresivo del comienzo pareció desaparecer por completo, y terminaron el partido sin mucha resistencia. Durante este tiempo, el anime apenas se centró en la cancha. En cambio, se centró en los dos chicos en el banco.
Se sentaron uno a cada lado de Shirogane KMZM. Tendou se recostó en su silla, completamente relajado, mientras Aomine se inclinaba hacia adelante, observando la corte. Los dos se sentaron uno detrás del otro, sin decir palabra. Momoi Satsuki los observaba ansiosamente, pero no había nada que pudiera hacer. No fue hasta que terminó el partido que Tendou, como capitán, se levantó para estrechar la mano de los oponentes. Pero no se atrevieron a estrecharse la mano. Con un gesto superficial, rápidamente sacaron de la cancha a sus abatidos compañeros. Aunque la diferencia en el marcador final no superó los 100 puntos, aún así fue bastante sangriento. Incluso sin Tendou y Aomine, Taekim siguió siendo el contendiente más fuerte para el campeonato. Este partido atrajo mucha atención hacia Kise. Su aterradora capacidad para aprender e imitar había atraído la atención de muchas personas hacia este jugador de Taekim de segundo año en ascenso. Pero, por supuesto, la atención principal siguió estando centrada en Tendou y Aomine. Todos sentían curiosidad por lo que había pasado entre ellos. ¿Por qué un juego normal se había convertido de repente en una pelea 1 contra 1? El entrenador Eiji, Terbakusan, lo descubrió rápidamente. Entonces, ¿esto es a lo que te referías con fuego competitivo, eh? Era demasiado impulsivo y juvenil, totalmente acorde con su edad. Había planeado reclutar al menos 2 jugadores de Taekim para Rakusan, pero eso claramente no iba a suceder ahora. Como mucho, tendría suerte de conseguir uno de estos monstruosos talentos. Naturalmente, quería al más fuerte. Tendou o Aomine. Ese era el estilo de Rakusan. Elegir siempre al más fuerte. Nakatani Masaaki de Shikoku tuvo una opinión diferente. También asistió a este partido, buscando futuros jugadores clave para su equipo. Gracias a su liderazgo, Shikoku siguió siendo una de las potencias de Tokio durante años. Todos sus jugadores eran extremadamente disciplinados. La verdadera fuerza del equipo. Cada uno de ellos tuvo que sacrificar la gloria personal en aras de la victoria. Su equipo no tenía cabida para el ego. Eso era lo que realmente significaba trabajar en equipo. Tendou y Aomine. Esos dos eran demasiado salvajes. Entrenarlos probablemente lo llevaría a una muerte prematura. Solo mire al pobre Shirogane KMZM. Apenas tenía 2 años y su cuerpo ya estaba rindiéndose. Mientras tanto, Takeuchi Genta de Kaijun tenía el ojo más agudo de todos. En el momento en que vio la actuación de Kise, quedó convencido. Incluso si Kise aún no podía rivalizar con Tendou o Aomine, su potencial era innegable. El talento para imitar que Kise demostró durante el partido le dejó una profunda impresión. Con el tiempo, este chico podría convertirse en el más fuerte de todos. Takeuchi ya había llenado su oficina con informes y filmaciones de Kise, siguiendo de cerca el ascenso a la fama de esta estrella de cabello dorado. Prefería construir para el futuro antes que tener poder de fuego inmediato. Al fin y al cabo los genios siempre llamaban la atención. Incluso en Lamba, los equipos tenían cazatalentos dedicados a seguir a las estrellas de la escuela secundaria y la universidad. Si encontraran a alguien prometedor, estarían dispuestos a perder temporadas solo para conseguirlo. Los San Antonio Spurs fueron los reyes de esta estrategia. Un equipo de mercado pequeño sin otra opción que arriesgarlo todo para reclutar a los jugadores adecuados. Amaban a sus centros, desde David Robinson hasta Tim Duncan, y más tarde Víctor Wembanyama. Desafortunadamente, Tendou probablemente no llegaría a ver hasta dónde llegaría Wemby en su vida pasada. Y Popovich podría retirarse pronto de todos modos. El futuro de los Spurs parecía incierto. El juego finalmente terminó. En el camino de regreso, el equipo estaba inusualmente tranquilo. Todos todavía estaban pensando en la actuación explosiva de Tendou y en la locura entre él y Aomine. ¿Peleando con tu propio compañero? ¿En la cancha? ¿En un partido oficial? Esto tenía que ser una primicia en toda la historia del torneo nacional. Incluso Aizaki, el famoso alborotador del equipo, admitió que nunca estaría tan loco como Aomine. Pero incluso con ese caos, aún así aplastaron a sus oponentes. Solo el sonido de Murasaki Bara comiendo bocadillos rompía el silencio dentro del autobús. Todos los demás Midorima, Akashi, Aizaki, Kise tuvieron el mismo pensamiento. La actuación de Tendou fue simplemente demasiado fuerte.
Aomine, que ya parecía invencible a sus ojos, había perdido una vez más, y no solo había perdido, sino que estaba completamente superado. Aunque solo fue una posesión, esa exhibición de dominio fue inolvidable. Su velocidad, su potencia y sus pases. Todo impecable. Como jugadores, no pudieron evitar pensar. ¿Qué jugador más perfecto? Cuando regresaron a la escuela, el cielo ya se había oscurecido. Shirogane KMZM tomó a Tendou aparte para tener una conversación privada. ¿Qué pasó entre tú y Rico? Preguntó sin rodeos. No se anduvo con rodeos. Su salud estaba fallando y necesitaba concentrarse en descansar. Le había prometido a su familia que se quedaría hasta terminar la temporada y luego finalmente renunciaría. Tendou no planeaba explicarlo, hasta que notó que la cámara del anime lo había enfocado. Entonces, siempre el rey del drama, se volvió hacia la cámara y dijo con determinación. Le prometí a Rico que me convertiría en el más fuerte. Las manos de Shirogane temblaron sobre la taza de té. Ahora comprendió la razón del repentino arrebato de Tendou. Tal vez este poder no fue algo que despertó hoy. Tal vez siempre estuvo allí. Y solo ahora, gracias a una promesa que le hizo a Rico, Tendou finalmente lo desató. Si ese era el caso, Shirogane sabía que no había nada que pudiera decir para detenerlo. Hay muchas maneras de convertirse en el más fuerte, dijo finalmente el viejo entrenador. Pero todos ellos, requieren que ganes al final, ¿no? No estaba equivocado. Tendou no podía discutir. El baloncesto siempre ha sido un deporte de victoria y derrota. En Estados Unidos, el Dream Team podía mirar por encima del hombro a cualquier liga del mundo, porque era invencible. Cuando ganas tan a menudo, cuando las medallas de oro se vuelven rutinarias, te ganas el derecho a desestimar a los demás. Para ser el mejor, hay que ganar. Así de simple. ¿Jordania era imbatible? Diablos, sí. Dominó la liga en una época en la que los hombres grandes mandaban, ganó 6 campeonatos en 6 apariciones en las finales y cambió todo el panorama del baloncesto. Antes de él, las reglas favorecían a los pivots. Por eso los 80 estuvieron llenos de monstruos postdominantes. Pero después de Jordan, el juego se centró en el perímetro. Cuando se retiró, la liga intentó desesperadamente coronar a un próximo Jordan solo para compensar su ausencia. Estaban perdiendo fanáticos. Eso demuestra cuánto podía cambiar el juego un solo hombre. Lo mismo con Steph Curry. Puede que no sea invencible como Jordan, pero sus tiros de 3 puntos han transformado por completo el baloncesto moderno. Antes, la gente jugaba con mucha intensidad. Penetrar en la pintura lo era todo. Ahora, incluso los tipos de 90 kilos en las ligas de pueblo se paran en la línea de 3 puntos, lanzando como si fueran el mismísimo Steph. Tendou una vez vio a un tipo así durante su vida pasada. Un tipo regordete que se negaba a defender, simplemente flotaba en el arco lanzando ladrillos y era enviado a la banca después de 5 minutos. Un día, si puedes hacer lo que hicieron Curry o Jordan, entonces serás el más fuerte. Unos días después comenzó la final del torneo nacional. El partido por el campeonato de este año podría describirse como el más predecible de la historia. El año pasado, Teikm ya había sido aclamado como uno de los equipos más fuertes en la historia del torneo nacional. Ahora, un año después, se habían vuelto más fuertes, incluso más dominantes que ellos mismos. Como dijo el propio Aomine, los únicos que pueden vencernos ahora, somos nosotros mismos. Su rival de hoy no tenía caras conocidas en la alineación. Este equipo fue la sorpresa más grande del año, surgiendo desde la región de Osaka hasta llegar a la final. Si hubiera sido hace un par de años, la gente podría haber estado entusiasmada con este tipo de historia de Cenicienta. Pero este año no. La gente se había acostumbrado a las victorias de Teikm. Todas las cosas ridículas que Tendou había alardeado en entrevistas anteriores se hicieron realidad. En el vestuario, los jugadores de Teikm, completamente equipados, esperaban que su nuevo capitán diera la señal. Desde ese día, la atmósfera en el club de baloncesto había cambiado sutilmente. ¿Pero qué había cambiado? Nadie podría expresarlo con palabras. Tendou seguía siendo el mismo viejo tipo de lengua afilada. Y aún así, todo el mundo sentía que, de algún modo, era diferente. Pensaron que era debido al fallecimiento de Rico. Pero esto era lo que Tendou siempre había sido.
Hasta ahora había estado actuando como Gohou Satoru. El mundo de los adultos no tenía espacio para el sentimentalismo. Taekwon. Victoria. Sin decir palabra, Tendou chocó los puños con sus compañeros y se dirigió hacia la salida del vestuario. Taekwon. 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 El lugar se llenó de vítores de los fanáticos vestidos con uniformes de Taekwon. Su presencia invencible había atraído una base masiva de fans. Justo antes de la final, Youth Sports Weekly publicó un artículo junto con una encuesta entre los fanáticos. ¿El resultado? Los mejores jugadores en las 5 posiciones de la nación eran todos de Taekwon. Fue una locura. Esto nunca había sucedido en la historia del torneo nacional. Los 5 mejores jugadores de posición, además de un banco lleno de suplentes de nivel élite. No es de extrañar que todos los demás equipos temblaran ante la idea de enfrentarse a ellos. Youth Sports Weekly concluyó. El año pasado, este año, e incluso el año que viene y el torneo nacional perteneció a Taekwon. Esta era su época. Entonces eso es lo que significa generación de milagros, ¿eh? Te tomó bastante tiempo. La mayoría de los creadores de contenido lo descubrieron hace 10 episodios. El año pasado, Taekwon ya era imparable como estudiante de primer año. Este año y el próximo, aún más desesperanzador para sus oponentes. Realmente son la generación de los milagros. Incluso si trajeras al escuadrón de Tetsuya del futuro, no podrían detenerlos. Los espectadores bromearon aunque hablaban medio en serio. Cuando Aizaki apareció por primera vez, la gente ya había notado que el programa no buscaba el realismo. No pretendía una narrativa realista al estilo de Slam Dunk. Y una vez que Aomine despertó su talento, todos se dieron cuenta. Sí. Este es un anime de baloncesto con superpoderes. Lo único que tenía sobre Prince of Tennis era que al menos nadie moría en la cancha. Pero a no le importó esta configuración exagerada. Después de todo, jugar al baloncesto con los pies en la tierra implicaba inevitablemente ser comparado con Slam Dunk. Y eso que era una barrera imposible. El juego comenzó. El 5 inicial de Taekwon siguió siendo el mismo. Akashi, Midorima, Tendou, Aomine y Murasakibara. Desde el principio, utilizaron su abrumadora fuerza individual para decirle a este equipo sorpresa. Tu viaje termina aquí. Tendou se abrió paso entre 3 jugadores y asistió a Murasakibara para una volcada fácil. Aomine continuó con un contraataque rápido de un solo hombre, abriéndose paso entre los defensores como si fueran bolos. Tácticas. Jugadas de equipo. Posicionamiento. Taekwon apenas entendía esas cosas. La mayoría de las veces, un jugador era suficiente para resolver cualquier problema. El entrenador rival era apasionado e implacable, probando constantemente nuevas jugadas y animando a sus jugadores a seguir luchando. Pero no importaba lo que intentara, nada pudo detener el ataque de Taekwon. Antes de que terminara el medio tiempo, Taekwon tenía una ventaja de 49 puntos. Mientras tanto, sus oponentes solo habían logrado 18 puntos en 2 cuartos. No tienen ni una mínima oportunidad. Sí. Taekwon es demasiado fuerte. A este ritmo, todos los demás solo están jugando por el segundo puesto el año que viene. ¿Realmente estamos ante un tricampeonato, no? La multitud bullía con la discusión. Todos ya estaban acostumbrados al salvajismo de Taekwon. Ya nadie se sorprendió por la diferencia en el marcador. Sinceramente, no vinieron hoy esperando un partido rendido. Solo vinieron a ver cómo los monstruos de Taekwon se vuelven locos. Al final, Taekwon defendió su título y consiguió su segundo campeonato nacional. Después del partido, los jóvenes vestidos de blanco permanecieron con las manos en las caderas, mirando en silencio la lluvia dorada de confeti. Demasiado fácil. Ni siquiera Akashi pudo negarlo. Mientras los 5 permanecieran juntos, eran imbatibles. Pero y no le gustaba ese tipo de quietud posterior al partido. Extrañó cómo el año pasado, incluso después de solo una victoria en la fase de grupos, corrían a un lugar de barbacoa y celebraban como locos. Entonces Akashi hizo una propuesta. Después de la ceremonia, ¿qué tal si vamos a comer algo juntos? Él ya había explorado un lugar. Desde que comenzó su segundo año, comenzó a buscar lugares asequibles y con buena relación calidad-precio. Ya no se hablaba de restaurantes lujosos con estrellas Michelin.
Él solo quería comer bien con todos hoy. Todo el equipo miraba hacia Tendou. Él puso los ojos en blanco. ¿Por qué me miras? Claro que comemos. Este año invita el entrenador Fujimura. Somos estudiantes pobres, ¿recuerdas? Fujimura pensó para sí mismo. Tengo menos ahorros que tú, mocoso, ¿no eres un modelo de primera? Aún así, estuvo de acuerdo con una sonrisa. Con tantos niños talentosos bajo su cuidado, estaba bajo presión, sin estar seguro de si estaba realmente calificado para entrenarlos. Esta cena sería una oportunidad para conectarse y crear vínculos con ellos. Necesitarán unidad más que nunca para el próximo año. El capitán había hablado. Aliviados, los demás, especialmente Kise, vitorearon con entusiasmo. Aomine empacó sus cosas, pero se levantó y negó con la cabeza. Ustedes vayan adelante. Yo no voy. Vamos, Aomine-kun. No seas así. Vámonos todos juntos. Sí, Daiki. No te pongas así en un momento como este. Todos sudamos la gota gorda juntos. ¿En serio, sudar durante un partido de baloncesto era algún tipo de logro? Incluso el público del mundo real se rió de lo tonto que fue el comentario de Momoi. Pero Aomine no estaba escuchando. A él no le importaban las apariencias. No le importaba a quién ofendía. Él hizo lo que quiso. Al final, Akashi invitó al equipo a cenar. Pero no vio la escena que esperaba. Teikm había defendido su campeonato, consiguiendo 2 títulos consecutivos en un torneo nacional, algo poco común, y estaba al borde de lograr un tricampeonato sin precedentes. Ni siquiera Rikaidai de esa otra franquicia había logrado tal hazaña. Por supuesto, no hubo desfiles de victoria ni grandes celebraciones. Si bien la escuela emitió una distinción formal, las recompensas reales fueron prácticamente inexistentes. Simplemente concedieron algunos privilegios especiales a algunos de los jugadores estrella de Teikm. En pocas palabras, incluso si faltaban a clases, no importaba. Siempre que no agredieran a los profesores ni cometieran actos atroces, la escuela garantizaría su progreso académico. Simplemente preséntate a los juegos y todo lo demás estará bien. A estas alturas, el club de baloncesto de Teikm se había convertido en la joya de la corona de la escuela. Gracias a ellos, la matrícula de estudiantes de este año superó con creces las expectativas. Muchos estudiantes nuevos habían elegido Teikm únicamente porque idolatraban a la generación de los milagros. El entrenador Fujimura sintió una creciente sensación de inquietud cuando vio los privilegios especiales otorgados a Tendou y los demás. Intentó instar a la escuela a reconsiderar su postura. Pero la administración de la escuela, cegada por el dinero, lo ignoró por completo e incluso le dijo que fuera indulgente con los jugadores y que no fuera demasiado estricto. No tenía la autoridad ni la influencia de Shirogane KMZM. Si hubiera sido él, la situación podría haber sido diferente. Unos días después, en el club de baloncesto Teikm. Como es tradición, después del torneo nacional se celebró una ceremonia de despedida para los alumnos de tercer año que se graduaban. Tendou, ahora el nuevo capitán, se adelantó para dar un discurso. Estaba claramente preparado, sostenía una hoja de papel impresa que probablemente encontró en línea y comenzó a leer en tono teatral. Con cielos otoñales frescos y primavera floreciente, los miembros del club que aparecen abajo casi se llevan la mano a la cara. Este era su capitán, sin duda, completamente imperturbable por cómo lo veían los demás. Pero nadie se opuso. Ese era simplemente el estilo de la estrella demonio de Teikm. Vivió libremente, sin vergüenza. Gracias por todo, capitán. Ahora eres el capitán. Tendou le entregó un ramo de flores a Nijimura SHKZM, quien se iba, agradeciéndole por sus 3 años de dedicación. Nijimura lo aceptó con una sonrisa y le dio una palmadita en el hombro a Tendou. Ahora te dejo el club de baloncesto. Pronto, él y su familia se mudarían al extranjero, a los EU. La enfermedad de su familiar no tenía cura a corto plazo y se esperaba que terminara allí sus años de escuela secundaria. No hay problema. Cuando llegues, no olvides darles una paliza a los peces gordos locales por mí, ¿de acuerdo? No es tan fácil como lo haces parecer. Nijimura rió amargamente. El baloncesto en Estados Unidos seguía siendo el más fuerte del mundo.
Ni siquiera Nash, de la versión cinematográfica, un exjugador de Lanka, pudo dominar allí. Terminó uniéndose al club del dragón malvado y se convirtió en un capitán tipo bandido, abofeteando a la gente hasta dejarla inconsciente cada vez que se enojaba. Entonces, hacerte un nombre como un prospecto de 5 estrellas de escuela secundaria allí no es nada fácil. No pierdas de vista a Aomine, añadió Nijimura con seriedad. Si había una persona en el club de baloncesto por la que todavía se preocupaba, definitivamente era Aomine Daiki. El niño que una vez tuvo una mente pura y solo tenía baloncesto en su corazón, ahora se había convertido en una bestia cubierta de clavos. Simplemente golpéalo y se comportará. Me parece bien. Nijimura asintió. Estuvo de acuerdo en que la mentalidad de Aomine todavía era inmadura, como la de un niño que se niega a crecer. Con el tiempo, experimentaría la derrota y recuperaría su pasión. Después de todo, su mayor queja era que los juegos eran demasiado fáciles. Lo que le faltaba y eran oponentes. Pero la persona que está frente a él ahora, Tendou, podría ser ese oponente. A lo largo de sus años de escuela secundaria, Tendou siempre había reprimido a Aomine y nunca perdió contra él. ¿Y tú qué? Preguntó Nijimura. Yo. Tendou se encogió de hombros. Mi objetivo no ha cambiado desde el principio. Al mirarlo a los ojos, Nijimura se dio cuenta de que no estaba bromeando y finalmente se relajó. Entonces asegúrate de hacerle entrar en razón a Aomine. No hay opción. Voy a darlo todo. Pero no lo mates de verdad. De vuelta al mundo real. Fanjeje comenzó su transmisión en vivo a tiempo nuevamente. Aunque el último episodio había sido un duro golpe, la vida todavía tenía que continuar. De adulto, supo regular sus emociones. Hola a todos. Soy su streamer favorito, Fanjeje. Hoy veremos más de Generación de Milagros. Honestamente, el último episodio realmente me arruinó. No pude comer en 2 días. Rico era mi chica favorita de todo el programa, y simplemente, la mataron así. Incluso envié por correo una caja de hojas de afeitar ayer, por si acaso el equipo de producción necesita una pista. Fanjeje clásico, haciendo lo que todos soñamos pero no nos atrevemos. Su público se rió y continuó con sus bromas habituales. A Fanjeje no le importó. Estaba acostumbrado. El episodio anterior se centró en Aomine. Ahora parece que es el turno de Tendou. ¿Recuerdas el título del último episodio? Maldición. Rico le pidió a Tendou que se convirtiera en el más fuerte, y luego el episodio se tituló Maldición. No es difícil adivinarlo. Ese deseo podría convertirse en una carga para él. El último episodio se centró completamente en Tendou y Rico, por lo que esta teoría no era descabellada. El único comentario real de Fanjeje fue: el equipo de producción es absolutamente despiadado. Después del OP, apareció el título de este episodio. Ojo de los cielos. Ahora sí que me parece bien, dijo Fanjeje aliviada. Esto debe referirse al ojo de Tendou del episodio pasado. Anteriormente, algunos espectadores habían especulado que Tendou tenía algún tipo de habilidad visual oculta. Parece que tenían razón. El episodio comienza con Kuroko caminando por la escuela camino a la práctica de baloncesto. Después de todo lo que pasó con Aomine, su estado de ánimo claramente no era el que solía ser. Las cigarras zumbaban en los árboles. Él caminaba solo por el sendero. Mientras se reproducía su narración, la pantalla volvió a mostrar recuerdos. Tendou-kun volvió a ser el más fuerte después del fallecimiento de Rico. Ya era el as de Teikn, sus habilidades y físico evolucionaron una vez más. Auge. Pasamos a una escena de juego que muestra a Tendou en acción. Bloqueó un tiro antes de que Aomine pudiera reaccionar y luego se abrió paso a través de un doble equipo con una velocidad fantasmal para marcar. Y por último, la icónica escena en la que Tendou le roba el balón a Aomine y los dos se enfrentan en un duelo 1 contra 1. Todo ocurrió en un lapso de apenas unos segundos, pero Fanjeje ya podía sentir el presupuesto de animación ardiendo en la pantalla. Si los episodios anteriores hubieran sido animados como obras de nivel Rukawa Kaede o Sendo Akira, ahora era un entusiasmo al nivel de Generación de Milagros en cada cuadro. La ofensiva de ritmo rápido, los cortes veloces y los contraataques de alta velocidad hicieron que los fanáticos gritaran. El flashback terminó con Tendou y Aomine enfrascados en un feroz enfrentamiento.
Dos monstruos se enfrentan en mitad de la cancha. Aomine-kun tenía razón, dijo Kuroko con voz grave. Incluso sin mis pases, podrían atravesar cualquier defensa. La pantalla volvió a mostrar el momento en que Akashi había sugerido ir a hacer una barbacoa después del juego. Y la fría respuesta de Aomine. ¿Qué hay que celebrar después de vencer a tipos como esos? Fanjeje meneó la cabeza impotente. Oh, Aomine. Pero justo cuando estaba a punto de decir algo positivo, cortamos a una conversación al atardecer entre Tendou y Shirogane KMZM. Tendou miró al horizonte y dijo en voz baja. Le prometí a Rico, que me convertiría en el más fuerte. Fanjeje se congeló. Y no importa. Parece que la maldición del último episodio, en realidad no fue solo simbólica después de todo. Este nunca iba a ser un anime de la vida real. Fanjeje ya había visto este tipo de especulaciones en los foros antes. Muchos fanáticos creían que el club de baloncesto de Teikm solo iba a empeorar aún más. Y tenía sentido. Tantos prodigios talentosos y excéntricos, todos con su propio orgullo y convicciones, reunidos en un equipo. Algo tenía que pasar tarde o temprano. Ruido. Las puertas del club de baloncesto se abrieron. Kuroko entró silenciosamente y solo dijo, estoy aquí, luego se dirigió a su lugar habitual. Estás aquí, Kuroko. Ponte el traje, que empezamos pronto. Aunque la mayoría de la gente nunca notó la presencia de Kuroko, Tendou ni siquiera necesitó darse la vuelta para sentirlo. Esos ojos. Señal para otro montaje de flashback de los momentos en que Tendou usa los 6 ojos. No le había contado a Arie sobre esta habilidad. Incluso el equipo de producción del anime parecía mantener las cosas en secreto, ofreciendo solo pistas sutiles para que los espectadores especularan. Su percepción debe haber evolucionado de nuevo. Antes podía sentir a Kuroko. Ahora es como si lo viera perfectamente. Uf, el equipo de producción no quiere explicarme cuáles son los poderes completos. Me está matando. Como mínimo, podemos decir que el ojo del cielo le proporciona un campo de visión de 360 grados y una visión dinámica mejorada. ¿Y el resto de sus habilidades? Sigue siendo un misterio. Pero unos ojos tan bonitos no podrían ser tan simples. El perfeccionado control corporal de los 6 ojos era un rasgo oculto, algo que no se notaba fácilmente. El entrenamiento se reanudó con normalidad. Aunque las vacaciones de verano estaban a la vuelta de la esquina, el entrenador Fujimura ya había programado un campamento de entrenamiento intensivo para allanar el camino para el tricampeonato de Teikm. Pero con Nijimura SHKZM y Shirogane KMZM, sus dos anclas estabilizadoras desaparecidos, las cosas empezaron a desmoronarse. Estaban apenas a mitad de un entrenamiento cuando la puerta del gimnasio se abrió de golpe nuevamente. Esta vez no fue un compañero de equipo, fue una niña. Una chica con la que Aizaki Shimigo había empezado a salir recientemente. Shimigo-kun, ¿ha terminado la práctica? Ah, casi. Perdón por hacerte esperar. A Aizaki no le importaron en lo más mínimo las miradas extrañas de sus compañeros de equipo, simplemente se pavoneó hacia la chica. Uf, estás todo sudado, apesta, murmuró con el ceño fruncido. Alguien cercano la reconoció. Espera, ¿no es esa la chica con la que Ryouta acaba de empezar a salir? ¿Qué? Fanjeje explotó en la transmisión. Soy un fiel creyente del romance, ¿y esto es lo que me muestras? ¿No es esa la novia de Ryouta? Sí, bueno, la reprendieron. Ahora solo está de mal humor. Aizaki se burló. Desde que Kise se unió al equipo, Aizaki había relegado a Tendou al puesto número 2 en su lista de odio. Kise Ryouta ahora era el enemigo número 1. Tenían habilidades similares, pero la actitud alegre y empalagosa de Kise hacía que Aizaki quisiera vomitar. Siempre aferrándose a Tendou, molestándolo para partidos 1 contra 1. Además, a menudo los dos aparecían sustituidos casi al mismo tiempo. Naturalmente, Aizaki se dio cuenta. La niña resopló, visiblemente molesta. ¿En serio? Ese tipo es un completo perdedor. Jajaja, ¿verdad? Él es. Zas. Antes de que Aizaki pudiera terminar, un violento silbido cortó el aire detrás de él. Se giró bruscamente, dispuesto a atrapar algo, pero la pelota se movía demasiado rápido, demasiado fuerte. Como un misil, se estrelló contra la pared, rebotó y rodó hacia las manos de Tendou.
Tendou. Capitán. El ruido repentino sobresaltó a todos. Claro, no les gustó la actitud de Aizaki, pero nadie esperaba violencia. Al fin y al cabo, seguían siendo compañeros de equipo, ¿no? ¿Intentas empezar algo? Gritó Aizaki, furioso. Avergonzado delante de su nueva chica, estaba claramente enojado. Tendou no dijo nada. Caminó tranquilamente hacia la pareja, paso a paso. No disfruto intimidar a los débiles, dijo Tendou con frialdad. Pero tú y no traigas basura no reciclable al gimnasio. El aire se está poniendo viciado. ¿Basura? ¿No reciclable? El rostro de la niña se retorció con incredulidad. Tendou la miró de reojo. Fue como si alguien hubiera presionado un botón de silencio. ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Por qué es tan malo? ¿Pero por qué lo hace aún más atractivo? Ella empezó a sonrojarse. Mientras tanto, Aizaki estaba absolutamente furioso. Dio un paso adelante, dispuesto a luchar. Aizaki. Estar atento. Golpe. Sin previo aviso, Tendou le dio una bofetada en la cara. Tendou. Todos quedaron atónitos. Ni siquiera Momoi lo podía creer. Pero de alguna manera a Momoi le gustó bastante. Se lo merecía, murmuró. Presumir delante de esa chica y acosar a Ryouta, qué idiota. Eso fue patético, Aizaki. Tendou lo miró fijamente y su tono era tranquilo. ¿Tienes miedo de que Kise te supere, así que recurres a trucos baratos fuera de la cancha? Qué patético. ¿Crees que ese perro me alcanzará? Sabes que es solo cuestión de tiempo. Si no quieres quedarte atrás, hazte más fuerte en lugar de actuar como un cobarde. Todo el mundo lo sabía. Kise eventualmente superaría a Aizaki. Incluso si las habilidades de Aizaki eran más agresivas y crudas, Kise tenía mayor potencial. Aizaki lo sabía, Akashi lo vio, Aomine lo sintió. Cada vez que Aizaki veía a Kise ser derrotado y aún así regresar con una sonrisa, pidiéndole a Tendou otro combate, lo odiaba cada vez más. No podía soportar lo mucho que Kise quería mejorar. Ese tipo de hambre puso nervioso a Aizaki. Entonces empezó a intentar quitarle todo a Kise, incluso a la chica que estaba a su lado. Kisei es más hombre de lo que tú jamás serás. ¿Esa línea? Desactivar a Aizaki. Como si se hubiera accionado un interruptor. Se abalanzó sobre Tendou, cegado por la ira. Pero Tendou se movió más rápido. Un brazo se extendió como una red. Antes de que Aizaki pudiera reaccionar, la mano de Tendou agarró todo su rostro. Entonces. Golpe. Levantó a Aizaki y lo arrojó al suelo, sujetándolo allí. ¿La chica que está a su lado? Gritando a todo pulmón por puro terror. El grito de una mujer resonó en todo el gimnasio de baloncesto. Tendou le dirigió otra mirada fría mientras seguía sujetando a Aizaki contra el suelo. Con esa mirada, impulsada por los 6 ojos, fue como magia. Perdió por completo su capacidad de hablar. Esto no tiene nada que ver contigo. Sal de aquí. Nuestro club de baloncesto no necesita basura no reciclable. PFFFT basura no reciclable. Ja 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 ja. Me muero. Menuda frase. El verdadero rey de los Vans. Por fin alguien lo dijo. Llevo siglos harto de Aizaki. Ni siquiera es tan guapo como Ryouta, y siempre lo intimida. ¡Qué asco! Tendou es genial. Pura energía alfa. El público unido. Un asado perfecto. La sección de comentarios explotó con elogios. Aizaki intentó levantarse mientras su novia se alejaba. Tendou no lo detuvo. Simplemente lo dejó irse avergonzado. Noche. Después de ducharse, Kise Ryouta salió corriendo para alcanzar a Tendou en el camino a casa. Oye, Tendou vamos a casa juntos hoy. No vivimos en la misma dirección. Puedo tomar el camino largo. Eres un idiota. Como si fuera una especie de rara belleza que valiera la pena perseguir. Pero ¿y Kise? Tendou era más raro que cualquier belleza. Era el epítome de lo cool. Exactamente lo que Kise aspiraba a ser. Y honestamente, recordar cómo alguna vez pensó que Tendou era solo un niño bonito todavía lo hacía reír. Gracias por hoy, Tendou. No hace falta que me lo agradezcas. Pero tú de verdad tienes que dejar de hacerte la Madre Teresa.
Esa chica ni siquiera es tu amiga, ¿verdad? ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque claramente te gustan más los hombres. No pasas tanto tiempo siguiendo a las chicas como a Omine. No me gustan los hombres. Y yo también te he seguido a todas partes. Antes de que Kise pudiera terminar, Tendou lo cortó en la cabeza. No quiero escuchar tus raras tonterías sobre el amor entre chicos. Después de hacer una mueca, Kise confesó. En realidad y nunca he tenido novia. Esa chica solo difundió rumores. Ella pensó que salir con un modelo la haría quedar bien, así que le dijo a todos que yo era su novio. Podrías haberlo aclarado. Lo pensé, pero, una vez incluso afirmó ser tu novia, Tendou. Rico la reprendió tan fuerte que ella se alejó por un rato. Pensé que si aclaraba las cosas, ella nunca más podría aparecer en la escuela. Sí. Totalmente Madre Teresa. No es de extrañar que se lleve tan bien con Kasamatsu. Kise es un chico muy bueno, ¿verdad? Es todo un caballero, igual que Sanji. Ambas son rubias también. ¿Tienes algo contra las rubias, hermano? ¿Qué te hicimos? Nombra una rubia de anime que no sea una amenaza. Calumnia. Estoy con las rubias. Incluso Fanjeje se estaba riendo a carcajadas mientras el chat se convertía en caos. Ahora los chicos rubios de anime y los leales a Kao Kao volvieron a estar de moda. Con esta gente siempre es un caos. Pero Fanjeje todavía tuvo que admitir. Kise realmente es el más amable del grupo. Si no fuera por Tendou, probablemente habría terminado sufriendo el mismo destino que Midorima. Comentarios de color verde inundan la pantalla en apoyo de Midorima. Fue la versión del fandom de la lealtad visual. Porque en Kuroko no Basket, el color del cabello prácticamente equivale a facción. No pasó mucho tiempo hasta que llegaron las vacaciones de verano. Pero para un equipo que buscaba un tricampeonato sin precedentes, no hubo tiempo de descanso. El campamento de entrenamiento comenzó de inmediato. Aizaki no ha estado por aquí últimamente. MMM. Desde que Tendou le dio una paliza, corren rumores de que ha estado causando problemas en la ciudad. Tendou no parecía particularmente preocupado. Esa paliza claramente había desconcertado a Aizaki. Ahora estaba descargando su frustración sobre los civiles, provocando problemas cerca del campus. Aunque a Tendou no le importaba, a Akashi sí. Está empezando a dañar la reputación del equipo. Déjalo. Volverá arrastrándose cuando deje de enfurruñarse. Tendou no tenía intención de reformar a Aizaki con amabilidad o paciencia. Si volviera, estaría bien. Si no, lo que sea. Pero Akashi no estaba satisfecho con eso. Ese día, después de que terminó el entrenamiento y todos los demás se fueron, él se quedó. Por supuesto que sí. Aizaki entró al gimnasio. Inesperadamente. Encorvado, perezoso, arrastrando su nuevo equipo. Había decidido volver a tomarse en serio el entrenamiento a partir de mañana. Después de pensarlo durante días, admitió a regañadientes que Tendou tenía razón. Un pequeño punto. Solo uno pequeñito, ¿de acuerdo? Me da mucho miedo que Kise me supere. Todavía podía aplastar a Ryouta como un insecto cuando quisiera. Pero Tendou. Ese tipo era un monstruo. Necesitaría entrenar adecuadamente para tener una oportunidad. Entonces, Aizaki regresó para guardar sus zapatos nuevos y prepararse para el día siguiente. Lo que no notó fue, Akashi estaba esperando en las sombras. Como si supiera que Aizaki vendría. El entrenamiento ha terminado. ¿Qué haces aquí? ¿Buscas venganza? La voz de Akashi era aguda como una espada. Oh. Fanjeje conocía ese tono. Se avecinaban problemas. Aizaki se estremeció de sorpresa. Entonces, al ver la mirada fría de Akashi, se molestó. Rápidamente escondió las zapatillas nuevas detrás de él y se burló. ¿Sí, y qué? Después de cómo Tendou me trató, es natural devolverle el favor, ¿verdad? Así que hemos llegado hasta aquí. La expresión de Akashi se volvió completamente helada. Desde el principio, supo que Aizaki era una bomba de tiempo. Al principio, eran solo malas palabras y algún comportamiento egoísta. Pero ahora, estaba fuera de control. Incluso robarle la novia a un compañero de equipo. Imperdonable.
Personas como el entrenador Shirogane, Nijimura e incluso Tendou creían en darle una oportunidad a Izaki. Akashi no lo hizo. Él creía que muy pocos delincuentes lograban realmente pasar página. ¿Y a Izaki? Él no era uno de ellos. Akashi dio un paso adelante y dijo con autoridad. Deja el club de baloncesto, Aizaki. Es una orden. ¿Eh? Aizaki se quedó helado. Entonces su expresión se torció de furia. No había planeado hacerle nada a Akashi, pero ahora todas las apuestas estaban canceladas. ¿Qué acabas de decir? Aizaki estaba furioso. Agarró a Akashi por el cuello, y las nuevas zapatillas que había estado escondiendo detrás de él cayeron al suelo con un ruido sordo. Ninguno de los dos apartó la mirada. Se miraron fijamente, sin querer dar marcha atrás. Dilo otra vez si tienes agallas. Deja el club de baloncesto. Ese es mi consejo. Akashi repitió lo mismo. Su tono era firme, tranquilo, pero decidido. Tú, más que nadie, deberías saber que Tendou tenía razón. Que Kise te supere es solo cuestión de tiempo. Cuando llegue ese día, abandonarás este club avergonzado. Así que te sugiero que des el primer paso y te vayas con al menos algo de dignidad. Uno tras otro, siempre lo mismo. Aizaki apretó los puños, ansioso por golpear a este presumido niño rico en la cara. Pero al final no lo hizo. Simplemente no podía sacarse la sensación de que el club de baloncesto ya lo había descartado. Se dio cuenta. Los ojos de todos cuando lo miraban eran diferentes. Ninguno de ellos lo había aceptado realmente nunca. A excepción del anterior entrenador y los dos últimos capitanes. A pesar de que Tendou acababa de golpearlo hasta dejarlo inconsciente, Aizaki en realidad no lo odiaba tanto. La mirada de Tendou no era la misma que la de los demás. No había en ello ningún desprecio, ninguna superioridad. Más que nada, me sentí como un adulto mirando a niños. Y los adultos no se meten en pequeñas peleas con los niños. Al menos Tendou no lo hizo. Aizaki en cierta manera respetaba eso. Le dieron ganas de quedarse un poco más, tal vez. Pero hoy Akashi lo dejó todo al descubierto y ya no podía fingir más. Tenía que admitirlo. Era el miembro más indeseable del club. Nadie nunca lo había visto como un verdadero compañero de equipo. Incluso con un nuevo capitán, nada había cambiado. Tendou, por supuesto, estaba en casa viendo anime. Cambio de escena. Aizaki estaba parado frente a un horno. No lo dudó y arrojó sus zapatillas nuevas a las llamas. ¿Qué sentido tenía que dárselos? Ya no los necesitaría. Akashi, Fanjeje observó con el corazón en conflicto. Incluso el chat estaba dividido. Algunos apoyaron la decisión de Akashi. Otros pensaron que Aizaki merecía una segunda oportunidad. Creo que Akashi no se equivocó. Solo intenta proteger al equipo a su manera. Sí, quizás sea un poco extremo, pero a veces un corte limpio es lo mejor. Claramente, Fanjeje estaba en el equipo Akashi. No importan las luchas internas o los defectos de Aizaki. Robarle la novia aquí se fue cruzar el límite. Incluso aunque no fuera realmente su novia, Aizaki fue tras ella a propósito. Eso solo lo hacía indigno de simpatía. De acuerdo. Aizaki no es un compañero de equipo de verdad. Es mejor así. Aún así, estaba empezando a cambiar. ¿Por qué no darle una oportunidad? Incluso Sakuragi empezó siendo un delincuente. ¿En serio lo comparas con Sakuragi? Ese tipo quizá era un gamberro, pero nunca intimidó a nadie, nunca le robó la novia a nadie. Sakuragi no le robó la novia a nadie. Confesó y lo rechazaron como 50 veces. Ahora tengo aquí mi Gasuki Dato Sakebita y sonando en mi cabeza, maldita sea. Igual. No empieces a cantarla. El tema se desvió rápidamente, como era habitual. Los internautas realmente tenían talento para crear su propia diversión. Fanjeje se rió mientras los observaba. Sinceramente, quedó impresionado por el equipo de producción. Este arco estuvo lleno de explosiones, tanto emocionales como literales, y dejó a los fans furiosos y enganchados. Su transmisión había vuelto a superar los 100.000 espectadores. Incluso él tenía la urgencia de seguir viendo episodios sin parar. El revuelo en torno al programa fue altísimo. De vuelta al mundo KNB. Al día siguiente.
Durante la práctica de baloncesto, el entrenador Fujimura hizo un anuncio. Aizaki se ha retirado del club. No explicó por qué. Ni siquiera lo sabía. Todo lo que pudo hacer fue atribuirlo a las propias decisiones de Aizaki. Midorima y los demás especularon. Tal vez ese día y después de que Tendou lo humillara, simplemente no tuvo el valor de quedarse. Mientras tanto, Akashi permaneció en silencio. Él no dijo nada. Esa fue simplemente la acción que tomó para proteger al equipo. Pero como si el destino conspirara contra él. Durante el partido de práctica del día, Murasakibara hizo un berrinche. Deberías haberme devuelto esa pelota. Akashi ya estaba de mal humor. Desde el incidente de Aizaki, había estado nervioso y dudando de sí mismo. Ya ni siquiera sabía si lo que hacía estaba bien. Se dijo a sí mismo que era por el bien del equipo, pero ¿lo era? No había dormido bien en toda la noche. Y ahora, en el partido, Murasakibara ignoró la jugada. En lugar de pasarla hacia atrás como se suponía que debía hacer, se abrió paso a través de la defensa usando un movimiento sacado directamente del libro de jugadas de Aomine. ¿Y qué? ¿Aún así marcamos, no? Dijo Murasakibara con indiferencia. Para ser honesto, había muchas cosas que preferiría estar haciendo. Relajándome en casa con el aire acondicionado. Comer bocadillos. Jugando juegos. Literalmente cualquier cosa que no sea practicar. Después de todo, ¿por qué te lo devuelvo, Akachin? De todas formas, se lo vas a pasar a alguien más. Pasar es solo una forma de marcar, ¿no? Puedo marcar sin devolverte el balón. ¿Qué acabas de decir? Akashi frunció el ceño. Los demás intentaron conseguir que Murasakibara lo dejara caer. Porque desde el comienzo mismo del partido de práctica de hoy, fue obvio. Algo había cambiado. Al igual que con Aomine y Tendou, Murasakibara había experimentado un importante aumento de poder. Era como Shaq en su mejor momento, destrozando a la gente en la pintura. Oh, no. Murasakibara tampoco. Por favor. Es aún más infantil que Aomine. Esto no acabará bien. Pensé que este episodio sería el arco de Akashi. Supongo que no. O tal vez, serán ambos. Fanjeje se estremeció al leer los comentarios. Este tenía el episodio de Akashi escrito por todos lados, especialmente después de la situación de Aizaki. ¿Y ahora? Tensión con Murasakibara. ¿Sabes, Akachin? Solo te escuché antes porque pensé que eras más fuerte que yo. Pero ahora ya no estoy tan seguro. Ya no creo ser más débil que Tendou o Aomine. Entonces, ¿lo que estás diciendo es que crees que ahora eres más fuerte que todos los demás? Akashi apretó los puños y dio un paso adelante. ¿Eso es lo que quieres decir, Atsushi? Al día siguiente, Tendou visitó la casa de Shirogane KMZM. Era una casa tradicional de estilo japonés, espaciosa, de unos 300 metros cuadrados. En una ciudad como Tokio, esto era definitivamente una mansión. Después de todo, Shirogane fue un jugador de nivel nacional. Ganó suficiente dinero durante su carrera como para vivir cómodamente toda la vida. Así que para él entrenar ahora fue puramente por amor. La mayoría de los atletas retirados optaron por abrir un gimnasio o emprender un negocio, como Aida Kagetora. Usar su nombre y carrera para ganar dinero era la norma. La gente como Shirogane eran los raros tontos del mundo del baloncesto. Al igual que Yao Ming. Exitoso y retirado, pero que todavía intenta contribuir al baloncesto nacional. Invirtió tiempo, esfuerzo y dinero y solo para recibir una puñalada por la espalda. Este tipo de personas merecían respeto. Viejo, tu lugar es realmente lindo. Si quieres, algún día tú también podrás vivir en una casa como esta. Tienes el potencial. Aparte de la residencia del primer ministro y el Palacio Imperial, esta zona era considerada la zona de nivel 1 de Tokio. Un verdadero territorio de élite. Pero Tendou no tenía planes de establecerse aquí. Me enteré por Fujimura de lo que pasó ayer en el club. Shirogane lo había invitado para hablar sobre el reciente incidente en el club de baloncesto. Todo lo que estaba destinado a suceder, sucedió. Incluso cuando Tendou no interfirió, las cosas siguieron naturalmente su trayectoria original. Incluso si intentara llevar la trama en una dirección diferente, el destino la llevaría de nuevo al mismo lugar. Al igual que el conflicto entre Aizaki y Akashi.
Entonces, ¿estás aquí para regañarme hoy? Solo quiero escuchar lo que piensas. ¿Qué hay que pensar? Tendou nunca había visto los problemas de la generación de los milagros como problemas reales. No era que estuvieran perdidos en la vida. Simplemente se habían desviado del rumbo cuando se trataba del baloncesto. Lo único que necesitaban era un gran revés y volverían a su sitio. Yo también soy un niño problemático, dijo mientras bebía un sorbo de té y cerraba los ojos con satisfacción. Al ver eso, Shirogane finalmente se sintió tranquilo. Al menos el capitán que había elegido se entendía claramente. Al verte así me siento aliviado. ¿Crees que puedes ganar la triple corona? En lugar de pensar en cómo ganaremos, creo que deberíamos preocuparnos por cómo podríamos perder. Con toda la generación de los milagros despertada, incluso si arrojaras a los árbitros al equipo contrario, aún así ganarían. Justo ayer, Tendou presenció personalmente el cambio de Akashi, del verdadero Akashi al falso Akashi. No a través del anime. Lo vio con sus propios ojos. Literalmente vio la silueta de Akashi desdibujarse y cambiar, y cuando sus ojos se abrieron nuevamente, la segunda personalidad había tomado el control. Más tarde, vio a través del anime cómo Midorima se quedaba después del entrenamiento, practicando triple solo. Siguió disparando desde más y más lejos, hasta que logró encestar tiros desde el rango del logotipo con una precisión milimétrica. Al salir de la casa de Shirogane, el manager de Tendou ya había estado esperando afuera por un buen rato. Gracias a Dios, este niño malcriado finalmente había aceptado trabajar de nuevo. Como su manager, no había nada más gratificante que ver a tu artista realmente motivado para trabajar. ¿Te hizo esperar? Para nada. ¿Ya terminaste de hablar? Sí. Entonces, ¿a dónde nos dirigimos primero? Hay que grabar 2 anuncios. Después, iremos a la Torre de Tokio para una sesión de fotos. Ya lo tengo todo preparado. En cuanto llegues, podemos empezar de inmediato. Se apresuró a terminar antes de que Tendou se enojara. Fue realmente desconcertante. Su otro cliente, Kise Rinta, trabajaba como un perro y aún así no podía igualar la popularidad de Tendou. Para ayudar a Kise a cerrar esa brecha, la agencia hizo todo lo posible, pero los fanáticos aún preferían abrumadoramente a Tendou. De hecho, incluso irrumpieron en la agencia para quejarse de que le estaba dando demasiados trabajos a Kise y descuidando a Tendou. Como si no se atreviera a ofrecerle trabajo a esta gallina de los huevos de oro. El jefe de la agencia era un fanático incondicional de Tendou. Si no lo trataba bien, mañana se quedaría sin trabajo. Fue simplemente extraño. Para la mayoría de los artistas, la visibilidad lo era todo, sobre todo para los nuevos. Luchabas por cada segundo en pantalla. Pero Tendou, cuanto menos trabajaba, más popular se volvía. De vez en cuando, lanzar un libro de fotografías era suficiente para vender todos los ejemplares, una y otra vez. ¿Y ahora? Incluso los anunciantes acudieron corriendo a pedirle que les diera su dinero. ¿Qué más podía decir? Es el destino. ¿Qué haces aquí parado? Vamos. Tengo fans a quienes premiar. Si realmente te importan tus fans, tal vez deberías intentar trabajar un poco más y preocuparte menos por el baloncesto. Noche. Tendou acababa de terminar su sesión de fotos y había salido del auto cuando vio a una chica de cabello rosado en cuclillas frente a su casa, contando hormigas. Momoi. Pequeño Tendou, por fin estás en casa. ¿Dónde estabas? Te he estado esperando una eternidad. Fui a casa del entrenador Shirogane y hablamos del equipo. Luego, mi manager me arrastró al set de un anuncio. Tenía hambre, comí ramen. Compré agua. Me rehidraté. Terminé la grabación y fui directo a... Divagaba como una ametralladora. El cerebro de Momoi sufrió un cortocircuito a mitad de la historia. Ella parecía aturdida. Entonces notó su sonrisa satisfecha. Me engañaste otra vez. Deberías estar agradecido. ¿Sabes cuántas chicas desearían que las molestara así? ¿Por qué? Porque soy sexy, famoso y asquerosamente rico. ¿Y qué tenía eso que ver con querer que se burlaran de mí? No. No vine a eso. Espetó, con las manos en las caderas. Aomine no entrena. Se pasa el día en la cama leyendo Mi pequeño pony. ¿No era su turno de faltar al entrenamiento hoy? Tendou adivinó inmediatamente el motivo de su aparición.
Al ver que no podía burlarlo, dejó de intentarlo. Tal vez, pero tú eres el capitán. Haz algo. ¿Para qué molestarse? ¿No se supone que es invencible ahora mismo? Que se relaje. En cuanto empiece a perder, alguien le hará entrar en razón a golpes. Cuando haya tenido suficientes pérdidas, entonces comenzará a entrenar nuevamente. ¿Eso realmente tenía sentido? No, espera. Cada vez que sonreía con suficiencia, nada bueno sucedía. Intentó analizarlo cuadro por cuadro, pero su estómago la traicionó primero. Grrrrrrr. Su cara se puso roja. Ya no podía pensar. ¿Hambriento? Sí. ¿No comiste el almuerzo? No. Estaba siendo muy obediente. Parecía que había venido a Tendou a por comida gratis. Espera aquí. Tendou se giró y entró. Un momento después, volvió a salir con un casco de motocicleta. Sube. Te llevaré a comer. ¿No comes en casa? ¿Parezco alguien que cocina? Parecía genuinamente ofendido. Sus ojos giraron tan fuerte que casi se salieron de su órbita. Buen punto. No pareces un cocinero. Pero yo sí que sé cocinar. Por favor, perdóname. Soy demasiado joven para conocer a Dios. Sigue adelante. Parecía aún más horrorizado. La cocina de Momoi era legendariamente mala. Podría filmar un arco entero para un anime de cocina y matar a todo el elenco. Incluso los líderes del inframundo culinario se inclinarían ante ella. ¡Qué mala! Mi comida es deliciosa. Ella infló sus mejillas enojada. Ella realmente odiaba que la gente cuestionara sus habilidades culinarias. Luego miró a su alrededor. Oye, ¿dónde está el casco? Solo necesitas casco para pescar. No lo necesitas para andar en bicicleta. Es seguro. ¿Qué clase de lógica retrógrada era esa?